Bueno. ¿Qué es esto? ¡No! 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 Me dijo Knight que tenía que pillar una cosa y por eso me había dejado aquí la cuenta. ¡Ay, la madre que le parió! Y lo encima lo quita rápido. La madre que le parió. No, tío, no. Espera, ¿cómo se veía? Lo voy a ver. No, tío. No. ¿Dónde está ese sticker? No, tío. No adhesivos. No, tío. Los ambientes corruptos. La amabilidad es difícil de encontrar. Como la luz de una lucierna. Cuando todo ha determinado vuelve al lugar donde gracias al recuerdo. ¿Por qué me tienes que enseñar esto, Knight? Quiero llorar. No puedo, tío. Estás jodiéndome, Knight. ¿Se ve mi directo? No me puedo estar creyendo, Oye, ¿por qué no me salen tus mensajes ahora? Espera. Ah, espera, que se han petado. Pensaba que no me había escrito, pero es que lo que ha pasado. Espera un momento. ¿Cómo pongo aquí cómo pongo el chat? Se me ha borrado. Pero voy a ir mirando el móvil. Muy buenas. Ahí no es, pero te da eso. Tienes que irte a la Hotel Fantasía. O sea, con la parte donde ha muerto Luciernagaa. Solo hay un brillo con lo que puedes interactuar. Bueno, ahora lo hago. Pero si es que ya solo con esto, que literalmente me has dejado aquí al lado, pero me has dejado aposta aquí. O sea, ya solo dejándome aquí. No quiero interactuar con esto. ¿Lo has hecho aposta de dejarme aquí? Ahora me sale el chat, vale. O sea, dime, ¿lo has hecho aposta? Lo de dejarme aquí para que pille el sticker de Luciernagaa y me dé depresión nada más empezar el directo. ¿Are you kidding me? La coberta de observación tiene unas vistas imponentes, casi que puedes ver la totalidad de la frontera de los sueños a simple vista. Es un lugar fácil de encontrar. La persona que te mostró esta vista realmente valora tu amistad. ¿Recuerdas los momentos como compartiste con esa chica? Su sonrisa amable, sus paseos elegantes y las lágrimas que derramó en sus momentos finales, antes de que ese monstruo la matara. En ese monstruo, en ese momento, ¿por qué se disculpó? Es verdad, ¿por qué se disculpó? O sea, ella decía de que había como que estaba ocultando algo, de que alguien iba detrás de ella. Ese momento, ¿por qué se disculpó? ¿En qué estaba pensando? Si hubiera reaccionado más rápido, quizás esa niñita se hubiera salvado. Una nota de amargura surge desde las profundidades de tu corazón, seguida de una llama de ira, lo suficientemente intensa como para derretir el metal más fuerte. Frente a las barandillas y los rascacielos, aprieta los puños entre el cielo y tú. Quiero llorar. Reír a la tristeza, engranajes. Me has dejado. Lo has hecho a punto de dejarme aquí, darme depresión. Ah, ¿cómo era lo de poner los stickers? O sea, quiero poner el de Luciernagaa, ¿cómo lo ponía? Oh, mira.
Ah, que no puedo. Te den y que te den. Bueno, vamos a poner... Sí. Vamos a poner a las dos muertas. En un honor, en mi corazón. Antes de ir ahí, voy a alegar un poco el día. Venga, mañana, creo que dije ayer, durante el directo de ayer, que hoy sería el cumpleaños de Akira Toriyama, creo que me he confundido. Es el mañana, 5 de abril, es el cumpleaños de Akira Toriyama, así que yo voy a estar muy agradecido de todo lo que has dado y mañana si hago directo lo comentaremos, obviamente. Y estaremos un poco hablando mis experiencias sobre Dragon Ball, cosas que tengo de Dragon Ball, algo así, me gustaría hacer. Y bueno, o hago un vídeo aparte, uy, no sé. Ya veré. A lo mejor me da pereza. Y a ver, lo que voy a contar es que he estado con mi padre hablando sobre una canción muy conocida, ¿vale? Que es Mr. Brightside de The Killers. Y bueno, y me dice padre, ¡buah! Es que en Loca FM a las 4 y 8 más, la primera canción que pone en Loca FM es un canal de radio, música, siempre pones esta canción a la primera. Entonces me dice padre, ven a escuchar un momento Loca FM que ponga esa canción, porque nos gusta, ¿vale? Y entonces, estamos esperando a que sean las 4 y 8 más o menos que pone la primera canción. Y dice el locutor, bueno, pues hoy, ya que siempre empezamos con la canción de Tequiles, hoy vamos a cambiar un poco y vamos a empezar con Red Hot Chili Peppers. Nos hemos quedado muertos. O sea, somos tan gafes de que esperamos a esa canción y justo dice que hoy no van a empezar con esa. Claro que sí. En fin, vaya ya. Tienes que irte al hotel Fantasía, paisaje onírico, donde ha muerto Luciernagaa, solo en brillo con el que puedes interactuar. Pero es que no quiero verlo. Espérate, no sé si era aquí. Lo voy a ir por aquí, no sé si no me acuerdo qué parte exactamente. Qué depresión, tío. Era por aquí. Bueno, vamos a pasándonos un poquito. Esto no es, no, esto no es. El centro. Pero para ti, ¿qué es el centro? Esto. Juego limpio. Night, ¿eso es esto aquí? No, no. Esto, pues vamos a ver, esto no es, obviamente. Pero... que no era. O sí. Creo que la... Me voy a guardar la fotito. Es que... Uy, espérate, que la he hecho mal. Me voy a guardar la foto. Mira, nadie te la paso.
Un teléfono medio descolorido. O sea, un teléfono medio descolorido. O sea, el suyo. Yace en el suelo con una imagen de dos personas sonrientes. Sin enviar. Sin enviar. Recogerlo. El teléfono se desvanece por completo en una burbuja de ensueño. No me dan nada. No manda nada. Te recuerdo. Si lo dan. No, tío, esto es con 7 de marzo, tío. No dan nada. Oye, estoy llorando de verdad, ayuda. Puto Sam. Eh, dar, darme un momento, por favor. Tío, es que soy... Yo soy todo sensible, tío. Y de verdad es que... Puta, qué injusta es la vida, en verdad. O sea, joder, os juro por mi puta vida que le había guardado el cariño a un personaje. O sea, me estaba gustando. Por una vez que me interesa que me interesa el lore de un juego, me estaba interesando. Y un personaje que joder, o sea, sí, me estaba gustando incluso y querría tenerlo en el honkai. Y tenía que morir. O sea... Y todo esto, tío. No había otro personaje, tío. No había otro personaje para morir. En fin. Pues nada. Y ahora me falta saber, pues, quién mató... ¿Quién mató a Robin y a Luciernagaa?
Madre mía, estoy llorando que no puedo de verdad, Ah, que Night... Yo estoy a Chirón. Yo nunca he hecho esto a Chirón, ¿no? No, me niega a hacerlo. Me lo ha hecho Night. Ay, el del 8 no lo hace. Bien. Dios. Ah. Qué depresión. Bueno, vamos a ver los artefactos que me ha sacado Knight, que me hace farmeando artefactos para la cisne negro. Cisne negro, cisne negra. Gracias, por cierto, el artefacto 63%. Memories seem to be different again. ¡Buah! Bonificación de curación. ¡Ah! ¿Cómo renta eso, tú? Luego, es que no son ni del set. Vale, vale, entiendo. No me han puesto dos de este set. Igual que H. Ay, Dios mío. Creo que es hora de cambiarse esta firma. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo coño se cambiaba? Pues no puedo. Ah, qué para aquí. ¿Qué decir, no? Y el logro, que manda un logro también. 300 puntos de daño en un solo ataque. ¿Qué coño ha hecho esto? Yo eso no lo he hecho. 469.000, ¿eh? ¿Y esto quién coño lo ha hecho? A ver, no me suena. No. Entre el cielo y tú. Vuelve al lugar secreto. Vuelve al lugar secreto a solas. Cuando termine todo, vuelve a la base secreta de Luciernagaa. También le voy a hacer una foto. Aunque siempre voy a estar aquí, pero mira, me guardo una foto. Hostias, tío. Por eso antes puse. Why everyone I love die. Como que. Como que. Porque todos. Me gusta morir. Bueno, me encanta morir. No tiene sentido que has puesto. En fin. No puedo, tío, no puedo. Puta madre, tío. Ay. Por cierto, Knight, muchas gracias por haberme usado la resina. Aunque no tengan sido artefactos muy buenos. Igual, muchas gracias. Y muchas gracias por darme depresión. ¿Me has puesto R3 este arma? Antes estaba no hace poco. Ah, me la has refinado. Vale. Ah. Bueno, claro, si lo ves de seguido, sí. Yo es que, bueno, yo es que hubiera puesto el verbo die delante. Pero bueno, sí, verdad. Los ingleses son un poco raros.
Pero tú a quién amabas, o sea, tú amabas a Robin, tú no amabas a Luciernagaa, ¿no? Ay, no sé, no sé qué hacer ahora, la verdad. Puta chirón de mierda, me das asco. ¿Has hecho las diarias? Ay, sí, what the fuck, gracias. Esto me tengo más olvidado que olvidadín. Lo hubiese simulado tú. Vale, me dijiste que mirara la bombilla. Si miras esto. Me gustaban las dos. Joder. ¿Cuál te gustaba más? Ok. Pero también me gusta Firefly. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo es que te lo juro, he visto a Firefly. Firefly. Y es que te lo juro. La verdad es que me enamoré. O sea, es que el personaje en sí me gustaba. O sea, se veía lindo, joder. Y dentro del juego, pues joder, sí, me gustaba. Era muy agradable, muy cariñosa, muy divertida y todo eso. Muy empática. Y que termine muriendo, tío. No sé. Yo te lo juro que flipo. Por un puto personaje que me gusta, tío, tenía que morir. O sea, madre mía. Me gustaría tenerla aquí en el honkai por recuerdo. Me recuerda en el Tower of Fantasy, tío, que yo también había un personaje que amaba. Te he puesto la lucha y juego en mi perfil para que los pruebes. Vale, ya sí, solo. Pues digo, yo en el Tower of Fantasy pasó lo mismo. De que hubo un personaje. ¿Cómo se llamaba? Era. Era. No me acuerdo cómo se llamaba. Ay, el personaje. Pero lo voy a buscar. Me está sonando ya, pero. Ay, ¿cómo se llamaba? Era la que era healer, o sea. mm, Bueno, pues no me acuerdo. Que era como luego el personaje healer es el robot hecho de esa persona, pero tienen que sacrificar a un NPC del Tower of Fantasy que a mí ese NPC me gustaba mucho. No sé, era autoagradable, ¿sabes? Me hacía mucha gracia. Y había una skin que era con ese personaje. Vale, pues hubo un episodio de la historia del Tower of Fantasy en que tienen que sacrificarla. Pero que me acuerdo que tenían como algo robótico, mal, no sé, algo así raro. Que tuvieron que sacrificar. Y pues, claro, yo a llorar como un retrasado, ¿sabes? Pero es que lo del Tower of Fantasy es que fue tan repentino. Es que, Dios, qué ganas de morirme tú. Y tú me dijiste que tenías ganas de llegar a esa parte de animación. Pues yo no, o sea, he llorado, joder, estoy llorando. Ay, mía, mi expresión no fue mucho mejor que la tuya cuando vi eso por primera vez. Tu ojo no te engañas, sí, es ella, famosa cantante rubia.
En primer lugar, déjame decirte que eso no tiene nada que ver conmigo. Solo soy un testigo más. Confía en mí, puedes testificar por mí. Si no me quieres, puedes preguntarle a cualquier miembro de la familia, es abuso. Y es me odian. Yo no me comparación, así que nunca mentiría. No fue aquí donde ocurrió el crimen. Lo que te mostré fue un recuerdo. La más simple tecnología de manifestación de conos debe utilizar para dejar los recuerdos que crea la corporación. ¿Verdad que hice todo ese tiempo que esa vigilante de la galaxia era una forastera? Colony Penal ha hecho la solemne promesa de proteger a la seguridad a cualquier persona que se encuentre dentro de un sueño de la familia. Cualquier persona en apuro será despertada por fuerza y de vuelta a la realidad de forma segura. ¿De dónde sacan tanta confianza para hacer tales afirmaciones? Detrás de esta promesa está la armonía. Los seguidores de la familia unen sus mentes para construir una línea de defensa inquebrantable. Romper esta línea de defensa para crear la muerte en el paisaje onírico. Ni siquiera un guardamemorias podría hacer eso sin el permiso de la familia. ¿Quién podría haberlo hecho? Solo podría ser ella. La chica que se hace llamar vigilante de la galaxia. Una impostora, una imitada no deseada. Una emanadora que oculta su verdadera identidad. Puta cherón. La muerte de Ifrit era la conclusión inevitable. Ifrit creo que era un león. Y Robin. Su desgracia estaba frente a sus ojos. ¿Quién será la próxima persona a morir? Madre mía, solo falta que muera yo que sea. Otra persona que me guste. Bueno, Kafka dudo que muera, obviamente, ¿no? Pero no sé, ya que puede morir. Clara. Que aunque la tenga desnutrida, como dices tú, le tengo cariño. O sea, en el fondo la amo al personaje. La voltearé, pero bueno. Pues nada, escucha tu instinto. Crear confianza siempre toma tiempo. Estoy dispuesto a esperar. Solo espero que te des cuenta de que en lo que concierne a ese legado de los planes encubiertos ya están en marcha en todo cualquier penal. Cada uno tiene sus propias intenciones. Bueno, más probable que muera el 7 de marzo, por ejemplo, que sí que está guay. Y está de viaje, pues hombre, sí que podría llegar a morir. Pues ya como muera, nunca de repente tener nada equivocado. Si yo fuera tú, no tendría distancia con la Cheron. Por todo, cualquier plan al descubierto siempre será mejor que un monstruo oculto a las sombras, ¿no crees? ¿Quién puede asegurar que no hay una cooperación aún más profunda acechando bajo la superficie? ¡Ay! No he visto el vídeo que me dijiste, Night, lo siento. Se me ha olvidado. Guarda memorias. Creo que nuestro trato ha terminado. El aventurero no dice la verdad. Este recuerdo es real. No hay señales de ningún gesto de distorsión. La cooperación no es el jardín, hay límites reales a lo que pueden hacer. Eso ya lo sabe. Bueno, basta rodeos. El caso es que quiero colaborar con la defensa estrada. Ya te dije, no me interesa luchar por el legado, solo vine con la Olympiana por trabajo. Sabes que para recuperar la propiedad perdida de la cooperación, ya sabes. Me refiero a la propiedad de esta prisión fronteriza. Todo esto se ha convertido en una duda incobrable. La zona de cáncer. De todos los mundos. Los tiraron. La cooperación intentó sentarse a negociar una y otra vez, pero la familia ni siquiera atendía nuestras llamadas. No tienes idea de decir que es tratar con esta gente. Digámoslo así, han ocultado la existencia de la muerte. Así que definitivamente pueden cubrir cualquier noticia sobre la muerte de Robin. Flotará tranquilamente como una burbuja y estará sin que nadie se entere. No es justo, ¿verdad? Entonces necesito tu ayuda. No te preocupes, no te obligaré. En realidad no necesito mucho, así que ¿por qué no me escuchas? Solo tengo un objetivo, la puerta principal de la familia es como un muro alto. Para desbloquearlo tendré que cavar un poco primero. Una vez en un mundo débil, la corporación tendrá medios de sobra. Ahora tenemos mucha oportunidad. Si logramos desvelar la verdad detrás de su muerte, podremos hacer justicia para Robin al mismo tiempo para una valiosa moneda de cambio para negociar con la familia. ¿Por qué coño de Robin? De Robin, y no es Luciernagaa, Esa oportunidad única. Estoy investigando y haciendo muchos amigos por todo Colonia Penal para llegar hasta el momento. Una noticia tan trágica sería muy negativa para la familia, porque harán todo lo posible para evitar que se filtre todo por toda una fruta.
Pero confío en que aún quedan algunas facciones que son excepciones, y por eso lo necesito todo. La reputación de la expresa astral los precede, y la armonía les dará la más justa de sus apreciaciones. Ustedes pueden averiguar lo que ocurrió realmente y hacer justicia, y yo me dedicaré a completar mi misión para la corporación. Todos ganamos. No te preocupes, vuelve y habla con tus compañeros. Sea piloto muy inteligente y ya debe tener el valor que esté de acuerdo. Mira, aquí están mis datos de contacto. Si averiguas algo, llámame. Ah, y toma esto, no me se hace siempre necesita un poco de financiación, no es nada. Nos vemos, me vuelvo a descubrir la verdad sobre la muerte con todos ustedes. No quiero hacerlo, pero no, a ver. Ya que cuáles son sus planes. Da un poco de money. Pero todavía no se va a conocer la muerte de Robin, creo. Ah, entiendo. Pero igual, tío, ¿por qué tiene que morir? Ahora mismo Lucierna se va a quedar en mi corazón. Lo malo es que como está muerta, tío, no va a volver, tío, nunca, joder. O sea, un personaje que me gustaba, que no va a tener interacción, no va a tener ningún mensaje. Porque claro, todos estos personajes normalmente aún te mandan mensajes, tipo, mira, pumba, todos estos tengo que me mandan mensajes, ¿no? Pues no voy a tener ninguna interacción con Lucierna. Qué triste, ¿no? Un poco. Claro, no va a salir en ningún evento porque, coño, como está muerta, pues claro, no va a aparecer más. No se va a saber nada más. Joder. La voy a simpear, o sea, solo por todo lo raras que... Joder, está haciendo directos, ¿vale? Y te juro que lo que más me ha gustado, más manera de la historia, tío, la Luciernaga. Y pues no sé, tío, le pilla cariño, puta madre, bro. O sea, que sí, que es un puto juego y soy un niño asqueroso que está llorando por un puto juego de mierda, pero me da igual, tío. O sea, le tiene cariño, joder. Ya que se muera nada más, tío, o sea, es como que, joder, qué injusto. Así que pues nada. ¿Qué se le va a hacer, no? Lo estimpearé. Pero qué difícil. La verdad es que duele. Pero yo qué sé. ¿Cómo va a ser? ¿Y Clara qué? ¿Qué pasa con Clara? Lo difícil es que sea simpeable, coño, ya ha simpeado bastante. Y la volverá a simpear. Que yo, Clara, sigue estando en mi corazón. Y cuando termine ya mi equipo, ahora mismo que no tengo enfermedad tanto, bueno, creo que me enfermedad artefacto para la negra, pero me querré moldear a Clara. Es un personaje que ahora mismo está en la mierda en mi cuenta, pero le tengo un cariño, joder. O sea, al principio, la historia de Vero Boj y todo eso me marcó muchísimo, porque fue mi primer 5 estrellas, me tocó muy seguido. Su arma 5 estrellas, fue mi early, y fue mi Jesucristo, tío. Fue mi Jesucristo del early, del honkai. Me pasé todos los jefes con ella, todo, me divertí, ¿sabes? O sea, volveré con Claro, obviamente. Y ya con Firefly, pues no sé, ¿qué opino, tío? Me está gustando el personaje. Bien, se muere. Genial. Es que te diría que ningún personaje es tan carismático. En el Tower Fantasy también. El personaje que estaba diciendo antes, Shirley. Es Shirley. Me acabo de acordar el puto nombre. Shirley. El nombre se llama así. ¿Vale? Shirley. Pues es un personaje súper carismático en el Tower of Fantasy. Bueno, era. Y tuvieron que matar. ¿Por qué, tío? ¿Por qué tienen que matar a ese personaje? No puede haber sido otro, tío.
Siempre tienen que matar los personajes más carismáticos. What the fuck, tío. En fin. En una vista no parece un maltrato para ti. Probablemente no es un bastante astuta. Su plan no será tan sencillo como parece. Aún no sabes lo de Luciernagaa. Ah, vale, aquí lo dice. Mi primer inconsciente fue de Paris. Estuvo siempre de chill en Leslie Games. Aún no sabe lo de Luciernagaa. Para juzgar por tu reacción, puede que se haya dado cuenta de que algo pasa y haya tratado de desviar la conversación hacia la verdad sobre la muerte. Puede intentar alinearte con su forma de pensar. No sabe lo de Luciernagaa, menos mal. Una respuesta rápida y una lógica muy sólida. Entonces no es tonto. Trabajar con él es peligroso. Tenemos que tener en cuenta a Luciernagaa, hombre, claro. En eso estoy de acuerdo. De todas formas, ten cuidado. Hay más de una manera de abrirse camino. Es un bosque oscuro rodeado de lobos. Tu principal preocupación debe ser asegurarte escapar a un lugar seguro. Bueno, las otras preguntas. ¿La muerte asesina a Robin? No sé si los dos casos fueron cometidos por el mismo culpable, pero esa enorme herida parece su espada alada. Todos la hemos visto en acción. Además, parece poco probable que haya dos entidades letales sueltas en el paisaje médico. Lo siento, no puedo responder a esa pregunta. Esa vigilante está rodeada de misiones y temo que nadie es capaz de dar una respuesta. Pero sin duda, ella es la invitada más especial de este banquete. Como hijo no será el mejor material de se hace con ella. Dos víctimas aparecieron una tras otra en un breve periodo de tiempo. Eso de por sí es muy inusual. Las posibilidades. El colapso del paisaje onírico de color pena ha empezado a acelerarse, haciendo que la muerte esté extremadamente agitada y evitando la presencia de la familia. Todo ha sido planeado y ejecutado por alguien. Se han elegido a estas víctimas a propósito, primero una contrabandista, luego una celebridad de la familia. Entonces debemos analizar a fondo los motivos del asesino. Primero, una contrabandista. Bueno. It's all happened so quickly. Come this way. Pero aquí no está It's a lejos, no short te walk. pierdas. Don't get Vamos, lost. ¿cuánto ataque tiene? ¿Es de negro? Ah, bueno, coño, ¿por qué lo miro si no está terminado, si falta todo esto? Bueno, el ataque, not bad, creo. ¿Por qué tenía...? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar aquí, tío? Antes he ido del directo sin estar en la historia, pero bueno. ¿Qué fue? Bien. Genial, todo bien, muy bien. ¿Qué dolor me hace estar aquí? Por aquí es donde nos separamos. Todo esto se siente como si fuera una pesadilla. Por desgracia, la reminiscencia no miente. Lo que acabamos de ver es la realidad. No se desvanecerá, precisamente solo porque despertemos. Entonces, no hay esperanza de que no esté muerta, ni que sea un sueño. Eso era una puta realidad. Sí que está muerta, toma por culo. Pero siga tu corazón, no tengas miedo. Todos caminamos por este mundo proyectando sombras de distintas longitudes. Y al final, lo único que dejamos atrás son recuerdos preciosos. No, espera un segundo. Tienes un pequeño regalo de despedida. Si un día puedes ir hacia acá esas profundidades de la zona de recuerdos, un guardamemoria te acompaña y espero que pueda guiarte en mi nombre. También le doy importancia a las diferentes costumbres. Piensa en esto como una disculpa mía por haberte ocultado algo. Bueno, ayer me dijiste que no me dirías si está muerta o no. Ya se sabe que sí. O sea, me lo puedes confirmar tú, pero vamos. Eso lo puedes confirmar. Pero de verdad, tío, porque es que... porque no podía, yo qué sé, revivir de alguna manera épico, tío. Reunir los escudos esenciales del dragón. Y revivir a Luciernagaa y a Akira Toriyama. Aunque no se pueda, aunque solo se pueda revivir a uno, pero hacerlo. Pero no, todavía estás en hotel de pasajeros. No.
Ese señorito... Ese señorito no dice nada malo, ¿verdad? Ah, vale. Que eso no dice nada. A family rep. Is Himiko? Okay. Increíble, tío. Te lo juro que mentalmente es como que... ¡Ah! ¿Por qué tenía que morir? Que sí, que sé que es muy, muy pesado. Le dicen, bueno, pues ya está, se han muerto, ¿sabes? Joder, tengo corazón, ¿vale? O sea... F. So Pues nada. much has No has happened. leído mi mensaje. ¿Qué mensaje? I should take a moment to gather my thoughts and wait for everyone to arrive. Ahora bien. Pasan tantas cosas de tengo un momento para darme presente. Espera que lleguen todo. Ahora lo leo. Hace un tiempo. Fueron nuevos recuerdos. That blade now, Ranger. El Sam. Do you still dream, Hunter? Of those slain by your hand? Todos los que murieron por tu culpa. ¿La culpa es de Sam? ¿No de Chiron? It appears the outcome has already been determined. Un duque del infierno. Este es Siegfried. Me he spoileado, lo vi en internet, lo siento. Pero el nombre que dicen de Ifrit y que está muerto, este es Siegfried. Gran duque del infierno, parecen ustedes. You're still alive, as are you. Está muerto, ¿no? You still have room to make a Decían que estaba choice. muerto. Leave the music box behind. Choice. Vatora's fire demon. Even if you sacrifice your life for that, Ranger, Ah, se sacrificó. you tread the narrow path. We come from the fire, and are born bathed in fire. This burning forms the entire life of a fire demon. From the beginning to the end. your companions don't seem to think so. They fight for your chances. They are my children, and just as I was, but my flames are faint, and time is running out. Can you see the planet of festivities in the distance? Why? Because on the path they have forged, you have Emanator. You cannot hide your true identity. Draw that sword, for where destruction is intense, but brief. Even if the answer... What is important is not the answer, but that it exists. Just as even sweet dreams may be born of the void. The Corre, so-called penal. impossible is merely All right. You shall witness the most brilliant and intense fire in existence. A bottomless dream. Yes, this blade remains in its scabbard not out of pity or scorn. It's a personal secret that I don't want to disclose, but... I'll reveal the truth to you. The hunt is not... May death be the end of your boundless dream, guiding you back to the waking world. I still see them in my dreams. Hold it. Their time hasn't come yet. My time. I've seen many clever disguises that can conceal appearances, but they can never cover up who a person really is. And you're no different. You had no desire to kill the Trailblazer.
You only did what you did to drive me and the Memo Keeper away, but... why? Did Destiny's slave make you do it? You know. I thought this is just the kind of thing that'd get written into your script. My script has always been brief. Other than that, anything but he knows my nature. There is but a single destiny. However, you appear to be ignorant of this. Not your enemy, perhaps. That's not what I... I don't deserve your curiosity. Loners wandering the cosmos always have their secrets. Take me. I'm wanted by the IPC, so it's little... maybe I can help. What reason? I tend to forget things. Which is why, rather than memories, I'm accustomed to using my emotions. I know who is inside that cold armor. How about it? Ready to take off Este that es armor and sit este es down some Ifrit. Este es el... ¡Hostia puta! No estoy entendiendo, pero Ifrit no está muerto, no se sacrificó, no lo mató a Cheron también. Time. I don't need help. But I can give you a suggestion. If your goal is the Watchmaker's legacy, then go look into the family. Not only are they covering up the existence of death, Already on it. and the Astral Express is no enemy of yours. I know that. I just never expected. What's next then? The Trailblazer's been taken by Black Swan. No need for that. No harm in mentioning that Elio's only given me one. I tried settling this in an easier and more direct way. But as you can see, here I am, confronting you. The so-called impossible is merely something that has yet to happen. That's it. Before we split, can I ask you, is there anything else in your script about me? I'd like to know what kind of footnote I get to leave in that future force. Unfortunately, not a thing came up. I knew it. Hang on. Don't. What? Your first question was... Do you still have Pero la pregunta fue, dreams ¿todavía sueñas con about todos los que murieron por tu everyone culpa? I don't. No. Never have. I was born without the ability to dream. I live for this cold, harsh, so... Is that so? Then you're already living in the waking world. No entiendo nada. Entonces fue ¿cómo se llame? O Sam, el cazador de Estrelón, que mató o fue a Cheron. We heard about Miss No entiendo nada, Firefly pero a from Cheron Black no Swan, actuó ni nada. but we never expected Miss Robin to. Nada. I'm sorry that I couldn't. Reality cruises on in serenity, while undercurrents bubble up. Stay strong, everyone. We can still do what we can for them. Starting with finding the murderer. Let's recap everything then. The Trailblazer just reminded me of something. March. Indeed, we trust that the Nameless has nothing to do with this. And we also beg each of you to help assist the family in their... Looking back, he seemed a little evasive at the time. And he also... The family's planning on covering up all news about Miss Robin's death. If news gets out, Penacony's going to turn into... But the murder that followed closely after was obviously beyond their anticipation. The family had to try and turn things to their advantage by bringing in reinforcements from outside. It may also be that Miss Firefly's murder had so many witnesses that it couldn't be covered up.
So they went with the flow and let more people on the scene to control the situation. After all, the nature of the two murders is fundamentally different. The family's first protective measure should be against malicious actors among the guests, such as that. Indeed. He was particularly concerned about that Galaxy Ranger. Acheron mató a Ifrit. Vale, eso lo entiendo, pero esa animación me ha dado que pensar que Sam es Ifrit, ¿no? Porque ha comentado que se quite la máscara y, o sea, el traje, la armadura, y ha relacionado esos dos personajes. Que sería una conversación hablando con Ifrit y otro con en teoría Sam. Entonces, Sam es Ifrit, ¿no? Dime si es así o no, porfa. Are we missing the forest for the trees here? I always felt that Aventurine's reasons for accusing Miss Act. At this point, Look, I've still got this sense of foreboding. It's like we're stuck in a whirlpool, spinning around that legacy even after. This time we're playing the role of a real detective. But before we start, as I see things, the family No. harbors Ah, no Sam will no. towards the No Astro es. Express. If they didn't trust the crew, they wouldn't have Entonces, casually commissioned outsiders Sam no to tiene nada que ver. investigate a case that's in all likelihood a scandal. Entonces, ¿qué tiene que ver? Dijo que se quitara la armadura o algo así. Plus, this is the family's turf. Teaming up. As for that Aventurine, He's complex. He deliberately slow-played his hand during negotiations while running circles around us all the while. He appealed convincingly to both reason and emotion. It wasn't forced, but the intent. Still, it's good to have contacts among all this uncertainty. Aventurine showed his skills, and as far as our interests are aligned, he can become a reliable ally. Sam no es Ifrit, vale. We also need to keep a certain distance from the family. Never let them get too close. Teaming up with the IPC helps. so you suggest accept. Yes. It's risky, but we can only wait until both sides. I get why. But there's a whole lot of bad guys and girls around here. And I'm worried about getting stabbed in the back. She's been bullied a few times now, and... You're like a broken... forget about it. Just let me keep an eye on him. If that doesn't work, we can just turn the tables and use him instead. O sea, que lo mató hace unos días. O sea, Ifrit está muerto. Antes de que Acheron matase a Ifrit, ponía hace unos días. Pero entonces, la conversación con Sam era cuando Ifrit ya estaba muerto. ¿Tienen algo que ver con Ifrit o nada que ver? Then, could you please reply to Aventurine? Aventurero, puedo tirar los gachas por ti. What the fuck? Introducido hacia mi escritor. Uy. ¿Eso es todo? ¿Cómo? ¿Qué me va a dar? Bueno, supongo que no me lo dará el juego. O sea, lo pone aquí, pero no me va a dar nada el juego. 'Cause 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 'cause
¿Me va dinero Looks de like verdad? Evangeline is happy with Coño, this que me haga outfit. 100.000 de K Let's de tell verdad. everyone about it. Oye, pues bueno, no está mal. Un poquito más de crédito. Pues ahí está. La conversación con Sam era cuando Ifrit ya estaba muerto. Pero tenía algo que ver. ¿Y Sam quién coño es? ¿De dónde viene? Coño. Se ha borrado, tío. No me sale... Ah, no. ¿Qué? ¿Qué coño has hecho? El perdón... F. En fin, no pasa nada. Y ahora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, U, W, W, X, Y, Z. To board at night. Avengerine's goal is to try and recapture Penacony for IPC. To do this, he'll have to bring down the family in its entirety to create a big enough chance. The existence of death will be covered up by the family. So how does he plan on taking them down? It's gotta be something... An attack on the hotel guests? Unlikely. Penacony's guests include quite a few bigwigs known throughout the whole cosmos. People who... He's definitely going for the family, and it's just a matter of how. The harmony is strong in Penacony, and almost impossible to take on head-to-head. The fact that the IPC dispatched Aventurine shows that they do not intend to simply play by the book here. Aventurine has devoted considerable attention to her. But this Galaxy Ranger... I was also considering this possibility. Especially because he respects you so much, and has... I'm just speculating. In any case, he's clearly a born gambler. Checked off the list. Aventurine said something that concerns me. Buah, hoy llora bastante y me entra sueño por eso, puta madre. Hay algo que dijo Aventurino que me parece muy preocupante. He accused that Galaxy Acusó a Ranger of esa killing gigante Robin nada without esa matar a any Robin. evidence whatsoever, but said nothing about her connection to that memory zone meme or why he was stalking you. It was a groundless accusation, which only serves to make him... Maybe Aventurine's goal was never to gain our trust. Maybe he wanted to foster a feeling of enmity. However, I asked Don Hung back on the Express to confirm that story about the Annihilation Gang and the lost messages. It wasn't so... You've met her many times now. What's... That fits the stereotype of a Galaxy Ranger to a T. They're eccentric, unpredictable, and fond of being alone. No wonder she's a suspect.
Hola, 7 de marzo. I hope it's not too soon to bring it up. But I feel like Miss Robin isn't actually dead, but that she's still alive and well. Por la cara piensa ahora que Robin está Aren't they viva. supposed to be inside a dream? How could someone die in a... Whenever I see the Grand Theater, I just... Yeah, of course. At times like this, we're so lucky to have our crew. Everyone's still having a great time out there on the streets. Nobody knows what's happened. It's also Pues, tío, es que unreal. me encantaría que Luciernagaa volviera a la vida. Es que no sé. What a mess. But then I'd be... Looks like adventuring doesn't need ¿Por qué anything ese else. tema? ¿Por qué? Let's turn our attention to the family's assignment for now. Himiko, Among our current clues, the 2 murders that she witnessed are the most directly connected. I suggest starting here. One thing I'm curious about is, if a person dies in a dream, what happens to them in real life? Seeing as we're at the family's behest, why not pop back out to reality and verify Miss Firefly's Pero situation? si estaban split off en into el 2 groups. sueño, There are still claro, some si estaban en el things worth sueño, ¿cómo es posible focusing que hayan muerto? Bueno, on Luciernagaa inside the dreamscape. contaba que estaba en un sueño, Investigate pero those and estaba we dentro can de la realidad link porque up era el again mundo de later. Achirón, o el mundo de no sé quién. Entonces, ahí sí que era la realidad. Me sentía como ello, pero no era del todo la realidad. Y Robin no se sabe, pero era un sueño donde mueren. Worth focusing on. I will. Mierda. Honored guest, could you come out for a second? ¿Qué? I'd be embarrassed too, getting stared at like that. Forgive me. My name is Welt Yang. I'm one of the crew members on the Astral Express. Well, Is there something about... first, don't you want to know my name? I already do, Miss Acheron. You're a prominent figure. What are they saying about me? Some claim that you're the real culprit behind these murders, that the Annihilation Gang's tragic fate at the banquet was a result of your blade, and that you're now attempting to The Annihilation Gang. Ifrit of Everflame Mansion. Ya está muerto. Ya está muerto. Todavía está muerto. Tragic fate. That Duke turned his dying body to flames and sacrificed his life as a martyr. He was a determined and heroic pathstrider. Not even a villain should be disparaged like this. And what's more, there were plenty of suspects invited. Do they really think that a blade is more dangerous than that black hole you're wielding? Keen intuition. Not even the family managed to point out the truth behind this case. So you must surely know, Miss Acheron, that peering into a black hole is not a wise move. As a potential threat, reveal your true identity and intentions. Otherwise, brace yourself for gravitational disintegration. That shouldn't be necessary. But if it makes the Nameless feel less defensive, I'll be happy to abide. Believe it or not, Galaxy Ranger, Acheron. Those are the names I go by to this very day. My trip to Penacony is solely to fulfill an old... I'm here for the Watchmaker's legacy. And that's it. I think I've been honest enough. Still unwilling to reveal your true identity? It's not that I don't want to. It's just that I can't. I've come so far, and I can't sum up all of that in just a few words. Everyone has their own unspeakable past. Secrets that they don't want to be revealed. And I won't be asking any more questions.
such as why the astral Is she okay? That memo keeper... She's fine. Let's just stick with the topic. Gaining my trust depends on how much... I've run around many different Penacony dreamscapes just to try and find that legacy. And during this period, I came into contact with quite a few guests. In the process, I gradually came to realize the secret of Penacony may be closely related to... That's why I've come to ask for your help. I don't have enough proof yet, but I'd like to speculate something. The source of all tragedy lies within the family. If you could trust me, we could find the proof to support this claim to get Mr. Yang. I think you've come to the same conclusion, haven't you? Madre mía. Let's leave it at that. For now, I'll choose to share your findings with me and me alone. I don't want vague conjecture to interfere with other people's judgments before we find solid proof. By the way, would you like something to drink? Before we go, how about 2 cups of Wake the Heck, because the conversation coming up. I've been watching her closely for a while now, and the first invitation was in the banquet hall of the hotel. She just sat in one corner, keeping silent, chugging down a couple cups of Wake the Heck Up. I told her it's a pungent, bitter beverage, not the taste of sweet dreams. Really? But I don't taste... The guest rooms are charmingly minimalist. An aesthetic you share, Miss Acheron. It's a cinch, this music box. The invitation received by the Annihilation Gang. You see, memories of you are not yours alone. They travel in other people, other things. I know much, and I can predict even more. With some help, the Annihilation Gang, that band of desperados who all disappeared after meeting you. What exactly happened to them? Gradation 12. Dreamscape 12. Well done, Dubra. There it is. It's hazy, but it's Ifrit's voice. The other one is probably his progeny. This is the residual memory from when the invitation was first delivered. They were abruptly interrupted. Then, what happened next? They sought refuge in the land of sleep. Merely wishing children of the flame. This much. She won't be necessary. When have those on the path of destruction feared death? The Everflame Mansion has set out on a journey. Ay, Tayana, por favor, hemos intentando una putísima mierda. They have no Madre idea what mía. lies in wait ahead of them. Sí, me estoy durmiendo. Memory recovery is going well, but slowly. She'll be here soon, and time is short. There's nobody else here, so there's no need to be delicate. What happened? The memory after that is blank. How is that possible? This music box fell into Acheron's hands, and she brought it to Penacony. That's a fact, and that's how it should have gone. But along the way...
It's like it's been erased. Te había dicho que hasta me había liado yo. Es que lo estoy intentando pensar, pero es que no me entero de nada. Es que madre mía, tú. Joder. Puto lío. Yo solo espero, tío, que reviva Luciernagaa, que sé que no va a pasar. Pero vamos, me haría de feliz. Es que, tío, que saquen el personaje y esté muerta, tío, qué gracia tiene. Bueno, Robin igual. A no ser que reviva, claro. Ojalá. Son sueños, tío, no pueden morir. Who are you? Who are you? It's... No. It's... Oh, a memo keeper. My name is Constance. A pleasure to meet you. We were supposed to meet in Patagonia and spend it unforgettable. But that seems unrealistic. Dolly is not welcome on the banquet store, and I don't need a coming-of-age ceremony. And you want her secret? I can give it to you, and then you can enjoy the banquet for me. Robin está muerta, pero sale de 2.2. Ah, vale. Y bueno, y Luciernagaa está muerta, pero también sale. Pero ¿qué sentido tiene que estén muertos los personajes y los puedas conseguir? O sea, en verdad no tiene ni sentido. Robin estará en mi cuenta. Ya, y me gustaría que Luciernagaa esté en la mía. Pero no hay ninguna posibilidad de que revivan, ¿no? O sea, bueno, ya vale, entonces no van a revivir, ¿no? I wish you. Oh. A phone. No me voy a seguir por la cara. A few days ago, the IPC made an announcement under the watchful guidance of the Marketing Development Department, and in accordance with the Interstellar Peace Charter, the independent Sigonian sovereignty has hereby been established, and shall take a legislative seat at the Interstellar Congress. The formation of the Sigonian sovereignty is of great historical significance to the En Sigonian Honkai system. Impact hay personajes muertos como Jimenko y es un personaje jugable. Joder. Pero esos personajes ya en la historia desaparecen, ¿no? O sea, en plan... Le digo ahora ya me hice goodbye. Están en el juego, pero claro, no intervienen en la historia ni nada, ¿no? No, pero si tiene lógica el juego, no. Sigonia 4 is located in an unclaimed zone at the intersection of the Denise, Prothean, and Dorneau star clusters. The planet's surface environment is known for being extremely harsh, constantly faced. This is why very few intelligent species have made this planet their home, dividing themselves into several tribes to eke out nomad Esta es la perspectiva de lifestyles as aventurina they que me struggle dices. to survive the arid desert wilderness. They have developed their own folk beliefs that are independent of the Eon belief system. Sigonia. Sigonia. Ravenous eye of the storm. ¿Quién coño es Sigonia? Land of rock, but not water. Lightning, but not rain. You promised us a land of honey, yet yoked us beneath a sword of bitterness.
when you took his father, my child was still sleeping in my belly. And where my husband went, I too soon must go. Perspectiva de aventurero, ese pasado aventurero. Vale, pero ¿quién era ese nombre que no sé? O sea, cuando se te iba hasta su padre, mi hijo aún estaba. Obviamente, supongo que el hijo sería Antonio, pues. I don't ask for a peaceful death. Just for you to tell me. Otherwise, why would this child be born to Sigourney creo que es como el dios o diosa del planeta de Aventurín. Vale. Mommy, the rain. It is raining. It's true. Those outworlders weren't lying to us. They really did. Back home. Darling, listen. This is the sound of rain. On the day you were born, the sky also sent down a gift like this from Gayatra. Such a lucky child. Such a blessed child. May the... and your schemes. Welcome to this sad world. Pero esto no es Aventurines, ¿no? ¿Qué cosa es? Bueno, es Aventurines. Oh, heavens. I must have drunk too much Soul Glad. Just as you guessed. Nobody outside knows about Robin's death. There aren't even baseless conspiracy theories. They're still streaming the rehearsal for her ceremony. Using a stand-in, I guess. They must be dreaming. Of course. Who could imagine that death would actually descend upon the idyllic dream created by the family? Let alone that the victim would be the ¿Y el otro nombre cuál? El Charming de Festival. Safada. Vale, creo que se vale. To be honest with you, I didn't believe it. I even tested it a few times myself. And that's why I'm convinced that... Then you must have heard about the Memory Zone meme. When I graciously deigned to establish connections with the Oak family on your behalf, they were quite in a pitiful state of disarray. Besides Robin, there was... Es niño bendecido por el deseo de secreto. Pero ¿y entonces qué tiene que ver con Aventurines? ¿Cómo que ha pasado Aventurines? Si no eras ni pensaba que el niño era Aventurines. Two murder cases? I told you something seemed off about the Nameless. This murderer is a psycho. But I have to admit, the case should be easy to crack. We can leverage the family's malfeasance and let the IPC use this as a reason to intervene. It's just that their trickery runs deeper than I thought. Robin's stand-in was all... what should we do? El BS era Aventurines. Ah, It's no too se rare puede. an opportunity to miss out on, so... I gotta be careful. Incredible gambler. Have you all... There are plenty of chips, but it'd be best to choose carefully. The most straightforward has to be Robin. Robin is what she calls the mute. She has lost her voice, and while most people can't pick up on it, you and I cannot mistake that sound. Not produced by any... If that girl hadn't gone hoarse from singing practice, there'd only be one possibility.
Something was up with the family, but she died. A complete and utter loss. Incidentally, it seems to have resulted in your rather undignified arrival on the interrogation stand. There were eyewitnesses at the scene, and the family, in their graciousness, has tentatively accepted your alibi. However, for the foreseeable future... Well, things aren't looking too optimistic, Doctor. I'm starting to break out in a cold sweat. A probability? Yes, it exists, but it verges on the infinitesimal. But if you simply can't control yourself and want to try your hand, that man wants... Who? Sunday. Sunday, el hermano de Robin. Is this a public hearing or a... If it were the former, it would hardly befit my stature to stoop to the... Fine. Ratio, I'm convinced now that there must be something wrong inside the family. Oh, just you wait and see. That man's sister has died. He can't sit on his hands. Well, without any further ado, let's set off. Lead the way. The show. Yo ahora mismo estoy de verdad muy confundido. Yo no sé quién coño es bueno, tío. ¿Quién coño es bueno? ¿Quién coño es malo? ¿Quién coño ha matado a Robin? ¿Quién coño ha matado a Luciernagaa? Si son una persona igual, si son dos distintos. No sé. No sé, ahora mismo. Yo no sé si Aventurina me cae bien. Si a Cheryl me cae... Bueno, a Cheryl de momento me ha caído fatal. O sea, no sé por qué, pero siento que tiene algo malo. Y si es de negro, yo no sé si oculta algo de verdad o está siendo sincera. Yo no entiendo. Fortress? I like this metaphor. I dealt with the war. This mansion nominally belongs to Sunday, and is very befitting of its owner. Without his express invitation, the likes of ordinary guests would never... Hey, Doc, Who's to say I won't? We'll see. When we meet the authoritarian master of the Oak family... Follow me and I'll bring you to his parlor. Hold your tongue and... No he enterado de nada, pero estamos ahí. Ay, me ha quitado acá, que hijos de puta. Bueno, ahora estamos en la perspectiva de Aventurino. Si cambiamos, entramos en la de Estel. Vale. Hey, you two! That's a place of business. No entry. I was requested by Mr. Sunday Iba to bring sospechoso, what the him fuck. suspect. My name... Oh, I remember you. Veritas Ratio. You're... Excuse me? The one on your head. Of course, it's nothing compared to my... Right, and as I... That's because you can't see it. Like I say, only family can see the glory of the mobile nights. It seems like the idiocy index here is no... Qué bajo. Un cofre. A dead end? The door is shut tight. I mean, there is... For security reasons, the family built the administrative site deep in the dreamscape, with the mechanisms hidden in these nightingale statues. The direction on the previous occasion, an attendant named Kona had gone to the side room to verify something before setting the statue. Well, maybe we should do the same. Let's go and take a look. A reward with no risk? I'll take Puedes it. cambiar el equipo. Bueno, vale. Da igual.
Yo no sé, yo ahora mismo solo quiero, tío, conseguir los 3 personajes. Juego, Romeo y Firefly. Es que me encantaría, tío, tengo cariño. A ver, 24, 20, tengo 44. Historial. Tengo 62 de pity, pero sin tener asegurado. Si tuviera suerte, ya podría tener un personaje. Es que tengo que tener mucha suerte. Ya bueno, no lo voy a tener, así que F. Coño. Estoy tonto. Bueno, espérate que ahora no tengo DPS. A ver cómo voy a matar. Puto escudo. Es posible que sea el bicho este. Ah. Bien. 6 escudo. Entonces, ¿cómo mato yo? Gracias, Juan, por favor. Haz milagros. Me tengo que poner la capa, tío. Sí, luego me la pongo porque que mi DPS sea Black Swan. Tengo que no está bien bulleada, pues es un poco superada. Welcome, customers. Yeah. It's on me. Commence cut. Death. Ill tidings manifest. Let's be. Yeah. Se ha cambiado. No. Joder. Ja 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 ja. Espérate, yo. Ponte Kafka y quita links. Bueno, es verdad. Si yo te hago con el escudo este. Yo creo que voy a tener muchos problemas. Six nightingales facing in different directions. In obvious... But... They are. What's wrong? How can nightingales be so huge? They look more like tormenty. There are no eagles in the 5 families, only night... Nada. Sí, girándolos. El juego anterior es esta que habla. Ah, vale. Entonces, wow.
Ya estaría, ¿no? Sí. Just as I thought. Here's the correct... A truly miraculous discovery. Perhaps I... Really? I was being sarcastic. Oh, impressive. So much for Mr. Do you need me to remind you? We're in a dreamscape. No matter how grand the mansion looks, it'll... Yeah, you're right. The only way to destroy the family is death. Go for it. A ver. Hold on. Huh? No, but this... My friend? Did you really make an... It's a trial. You got to prove your worth to Sunday before you can speak. If I'm not wrong, we need to find a way to open this door in the hall or this place will... Oh, an escape route? Get serious. I've no time for games. Wow. That's an enormous sandpit. I'd love to build a tall building for myself. Once I have enough savings. Oh, look. There's a noticeable gap in the model. There wasn't a gap before. That man must have done it intentionally. Well, with your brilliant mind, you shouldn't have any trouble recalling what was here last time. Of course. Let's look around. When I see it, I will know it. Fine. Fine. Why do I feel that we're pursuing a degree in burglary now? Masterclass. Me pegan napes. Atento. Gabo. Found it. This is it. Odio escuchar que son todos memes, tío. Memes de la zona. Me da un asco escuchar eso, tío. Sabiendo que mató a Luciernagaa. Lo tiras por la cara. ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale, vale, ya está. Ahora sí. Oh, and the nameplate reads Gulliver's Arch. Well, I'm amazed you can remember something this tiny. If I were you, I would shut my mouth.
this reminds me of one of those building toys. With the blocks. Oh, look. The gap is closed. Oh, good heavens. Indeed. Oh, Doctor, you're cute. Oh, actually, I think we could make this work for us. Just find a way to slip me into Sunday's collar, and I'll infiltrate the family just like that. Oh, fine. I was just kidding. Let's find a way to open the door. Esta es la parte más divertida. Ah. Es un poco... ¿Cuándo queda de misión, por cierto? Es que en parte me da pereza hacerla y por otra me encanta hacerla, pero es que por otra, sí, en plan, fuck, tengo depresión, ¿vale? Una foto aquí. Mira ese pez, güey. La foto aquí, Luciernagaa, tío. Uy. Esas son como misiones, no ramificaciones de la misión. Entiendo. Que... cómo me jode, tío, lo de Luciernagaa, en serio. Mira los NPC. Uy, mira un cofre. Tío, son muchísimos cofres. Nah, y tú me los consigues todos. Muchas gracias. Perdón. Tiene que hacerlo. Es en plan bonk. XD. En plan bonk. Y todos los NPCs. ¿Todos por qué? Me da pereza. Hello. Welcome to the Golden Hour base model. I am an oak soldier. I will be here to guide you. Model. Happy to be up generating. Found in here. Please look behind me. Model. What's up with that? Now the family's toys are trying to frame me? I didn't do a thing to it, Doc. You've got to be my... ¿Por qué todos los NPCs? Tipo... Hola, soy un personaje no jugable. ¿Qué me dices? ¿En serio? Qué lástima. No me lo esperaría. Me habla.
Quema, 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 quema. Un poco en el PC, la verdad. En fin. Te damos la bienvenida al modelo base del mundo dorado. Estoy encantado de ayudar. Oh, capsule machine. There's no mechanism on the floor. So, I was right. These models have interiors that look exactly like the real buildings. The only difference is that no one lives in them. Funny that Sunday puts a miniature that makes him seem like a giant by comparison. It's in right where he can see it first thing in the morning. Insecure much? Bro, Among Us. Bro, Among Us. Impostor, sus. Perdón, tenía que hacerlo. Era necesario. No. Nunca me veréis. Con... Coño, ya he quitado todo eso a los enemigos. ¿Se habrá empezado? Sí que está un poquillo OP, la verdad que es bueno, me está empezando a gustar. Sure, I'll play along. Spend freely. Vamos a la bufa a Black Swan, por ejemplo. May as well kill 'em all. Destiny is apparent. Ahora está bien. Yo creo que en verdad mi equipo está bastante bien, ¿no, Knight? O sea, mi objetivo es tener al juego y a Rob Mate también, pero Cisne Negro y Kafka... Falta volver bien a Cisne Negro, pero... Te limita el equipo. Que llevo en verdad. Flick myself up there. But it's tough. Voy a ir al pinball. Oh, great. There's another pinball machine base here. And it's empty too. Doc! I'll need your... There's no need to yell. I can hear you. The pinball... Finally, a moment of peace. Por la cara, hemos cambiado historia, ahora haremos, ahora somos Doctor Ratio. Uy, pero ¿por qué ahora somos Doctor Ratio? Bueno. Ahora buscar el modelo de pinball, vale. O sea, máquina, sí, vale, máquina. ¿Esto? ¿Quién va? Por la cara.
Pues nada. Ah, que no tengo a Kafka. Vale, pues me voy. ¿A qué coño? Doctor Ratos de PS, vamos a confiar. Toma. ¿Alguien va a atacar? Voy a atacar yo, en fin. Your answers? Vale. Ups, me he confundido. Pero quería tirar el 3, pero en fin. Memories are beneath the waters, lies an endless abyss. What do you want to know? Ill tidings manifest. Retribution will find you. Tiene una alternativa, hace que los enemigos ataquen a su estatua. Ah, es un bait. O sea, es bait. Está bien. Destiny's hand has truly blessed me. Ill fate descends. Seize the moment. No se puede levantar por algo así. Destiny isn't chosen. Ill tidings manifest. I'm asking questions. Test. 0 points. Memories are ever beneath the waters, lies an endless abyss. SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Answer me. What do you? Ill fate descends. Bien. Otra vez no, tío. Un Kafka voy más rápido, así que... Esa no me ve nadie. That's it. Bien. Pleasant moments of solitude are always fleeting. ¿Se puede ver desde aquí? Se le podría haber puesto, ¿sabes? Ahí por la coña. Se ve desde ahí. Seguro que más de una persona le ha pensado lo mismo que yo. Pero que yo sé cómo se ve. Voy a volver a otro ratio. Bueno, a Kafka. Pero sí. Madre por una canción. Oh, Ratio, you should come in here and take a look. The
you here is breathtaking. Honestly, you could easily squash me with just... Hold on. Piece of cake. Ahora tengo que ir, así que... Ah. Tuvo que ser para cofres, sí, eso, la parte de ahí. And the joyous tour of Toy City has come to an end. Makes me feel sad. Penacony isn't all bad, right? I'll use this interesting Ahora pienso que más atento directos estoy haciendo, Este es el cuarto directo que hago seguido. ¿Qué te parece, Knight? La verdad es que yo me esperaba hacer uno o incluso dos si no llegaba al dominio ese. Al final hice tres porque los que me hicieron falta. El cuarto de hoy es extra, en plan... Pues no, ¿yo cuántos llevo? ¿Uno, dos o tres o cuatro? Espera. ¿Este es el tercero? A lo mejor me he fumado. Me he llevado uno de más. A lo mejor este es el tercero. Pero a ver, compararlo. Este es el tercero. A ver... Sí, sí. Vale, este es el tercero. Perdón. Pero eso. Replayer. Pero bueno. El tercero, pero eso. 3 días seguidos de directo. Maratón. Vamos. La verdad es que el directo de hoy no me esperaba hacerlo. Mi objetivo de los directos era que nadie me pudiera formar los artefactos porque ya, tío, voy a pidiéndome literalmente. Pero es que ahora me está gustando la historia y es como que en plan, ¡ah! Aunque sepa que no va a haber continuación dentro de mucho tiempo, quiero saber qué pasa. Tengo hype, tío, por una vez en mi puta vida. It's a pity you made it out of the sand pit alive. Sunday is just beyond this door. From my limited understanding, he's not someone easily handled. Are you prepared? Yeah. Only I believe he's the one who should be prepared to face me. Me ha pasado. Tell me about your I don't have a plan. I'll just play it by ear. There are only two... Looks like sincerity isn't in your dictionary. Am I not sincere enough? There's no need to emphasize it. We've got to make good use of death. That man's sister is dead. He won't... And I'll help him find the murderer. He can't do it due to his status and position, but I can. On what basis do you believe he's incapable, necessitating the delegation to someone? Simple. Because that murderer could very... That was just an excuse, good doctor. There's something wrong with that woman, and we need someone who can keep her in check. It's better to minimize the variables outside our control. ¿Y si es todo Sparkly? Que nos ha baiteado con el cambia cuerpos, como si fuera el puta Mongas. Y todo ese tiempo ha sido Sparkly, que ha matado a todo el mundo porque es tan borde y tan asquerosa.
¿Te lo imaginas? Porque Sparkly sí que sabía que su hermana estaba muerta, porque por eso se puso en su cuerpo. Entonces Sparkly puede que tenga algo que ver. ¿Te lo imaginas? Me acaba de pegar una fumada. A ver, obviamente no es así, pero no sé, por la cara, la verdad. But honestly, the murder case is likely unrelated to her. I believe my standpoint. There's a rat in the family. Otherwise, why, we'll see. Using Robin's death as a bargaining chip, I'll win back my freedom and power. And if the chance of winning is just beyond this door, even if that chance is close to zero, well, you can't— Ah, the charming audacity. To think that 3 chips are enough. En realidad, eso no se sabe. No sé. Pero... o sea, no lo sabes, ni tú tampoco. ¿O no me lo quieres decir? Entiendo que no me lo quieres decir. Dime qué es. O sea, tú entiendo que ya lo sabes, ¿no? All Uy, It Sunday. seems my puzzles are too effortless for you, IPC. I appreciate your words. And I see you put a lot of effort into welcoming me, Mr. Sunday. Well, this isn't an invitation, but a summoning. Before we speak, I imagine this knowledgeable doctor friend of yours has... Certainly. You ought to know this better than I do. Yes, the doctor has assured me of your noble character. He considers you, like himself, a virtuous person who can be trusted by the family. Ah, que no se sabe. Pero a ver, tú sí que sabes. Supongo que ya sabes el motivo. Bueno, ¿quién ha matado a Luciernagaa? Pero no se sabe. ¿Pero qué no se sabe? Lo de Robin. ¿Qué me quieres decir que no se sabe? Porque, o me quieres decir que no sabes cómo Sparkly sabía la muerte de Robin. ¿Qué te refieres? I have come to know you very well as a person, Mr. Aventurine. You're diligent, generous, and willing to cooperate. The fact that you succeeded in overcoming... But there's one thing I must ask you. That is, you've used your wisdom at the wrong place to meet the wrong person and put yourself in a situation where you shouldn't be. Witnessing a tragic... You don't look too well. Am I making you anxious? If not, then it means I'm on your side. If I wasn't mistaken, you'd just made a... No, you weren't mistaken. For depravity is creeping in around you. There's no need for us to be evasive. Let's talk about your sister. Your sister's talent is unrivaled in the world of show business. As you know, her voice has been out of tune since she returned to Penacony. Joder, que ponga aquí que ha muerto, creo que es obvio, tío. No hacía falta que lo pusieran. Joder, qué depresivo todo. Who could be responsible for this? Many suspect the culprit is among the outsiders, but I know. Now your noble status has become a shackle, preventing you from apprehending the murderer and avenging your sister's death. You're feeling... But don't worry. I'm immensely honored by your concern for me, Mr. Aventurine. Since you're so selfless and generous, I believe you wouldn't ask for anything in... Well, naturally, you wouldn't incur any loss from this. I just want to reclaim what is mine. My liberty and the personal items under... The box in which the cornerstone is stored. That's right. Cornerstone. I've heard it's a treasured asset of the Strategic Investment Department. A sacred stone that seals the preservation for an object so precious.
It probably comes at an even higher price than other forms. Well, I'm sure you're aware of the high level of risk I'll be undertaking to... Mr. Aventurine. Of course. But I don't. Because it's not appropriate to do so in public. I'm not the kind that takes risks. The corner... No room for negotiation. Please. Don't... Sure. The gift money is good enough. I suppose you wouldn't mind that. After all, a merchant... You compromised quicker than I thought. Unfortunately, it's a gambler that needs a bargaining chip, not a merchant. I can give you your gift money. Cuando va a empezar a hablar de la piedra angular, no me estoy dando una puta mierda. No sé qué se refiere con piedra angular. Ahora me recuerda a un objeto de X juego. Pero bueno. Y Night, ¿cuál es esta misión? ¿Cuánto tiempo más o menos dura? No sé si es que podré hacérmelo hoy tranquilamente o tiene que hacerlo directo. Tampoco quiero tomármelo tipo full, ¿sabes? Oh, triple-faced soul, please sear his tongue and palms with a hot iron, so that he will not be able to fabricate lies and make Under the light of the harmony, all wickedness is revealed. I implore them to shed their light, and I'll ask you questions on their behalf. And if I refuse to answer? You can try, and we'll see if the harmony rejects you. Pues aún queda, pero más o menos cuánto tiempo. Question. Do you own a cornerstone? Yes. What a simple answer. You, too, understand that idle chatter leads only to... Did you hand over the cornerstone to the family when you end? Yes. Does the cornerstone you handed over to the family belong to you? Yes. Is your cornerstone in this room right now? Yes. Is your memory free from any kind of tampering or deletion, encompassing but not restricted to the techniques of the Garden of... Yes. Are you an Avgin from Segundo? Yes. You even know about that? Más de una hora. Joder. Do the Avgins have any ability to read, tamper with, or manipulate one? No. Do you love your family more than yourself? Yes. All the Avgins were killed in a massacre. Am I right? No. Are you your clan's sole survivor? Do you hate and wish to destroy this world with your own hands? I don't know. Interesting. Now, the final question. Can you swear that at this very moment, the Aventurine stone is safe and sound in this box? ¿Qué coño es la aventurina? Of course. Looks like we can open it, Mr. Aventurine. It's your last chance. Please. La piedra de aventurina, o sea, la piedra angular, ¿no? Are these what you're looking for? Since you came as promised, learned doctor, does this mean that you are willing to take the side of the family in this farce? What makes you think you can convince me?
I've heard you haven't enjoyed Mr. Aventurine's company. I also understand that you're an avid learner. In that case, you ought to realize that a competent scholar knows their position and wouldn't forsake more vital matters for the sake. If you agree to assist the family, I'll share our research findings on the Stellaron. You must be quite aware that... Cut to the chase. I need Mr. Aventurine. Haven't you confiscated his corners? But I've also heard the 10 elites in the Strategic Investment Department have united, progressing... You'll have to speak more The cornerstone, which Mr. Aventurine surrendered. You question whether he would entrust you with someone else's cornerstone. The 10 Stonehearts are... But you know that he's a crazed gambler. The more vocal he is about it, the more cautious I never imagined someone would share his way of thinking. Honestly, you should see it. Bring it. The box containing the cornerstone is unique, and only IPC senior staff and related... I appreciate... Unfortunately, your guess. The Golden Stone. This is the very ruse he intends to use to fool you. He won't reveal to you Que son los 10 corazones de piedra. chisel their own will into the cornerstones, granting them an unparalleled radiance. And this golden statue is also known as Topaz, Topacio. not Adventurine. And it Topaz, belongs claro. to Topaz. El topacio le corresponde a Topaz en el juego de palabras. So, do you wish to confront him? Not at the moment. I'm more interested to know the look. The safest place Tiene el topacio. Tiene aquí la piedra angular que es de Aventurine. Entiendo. That cornerstone has been in your hands from the Pero very todo el rato es como que está traicionando, ¿no? Parece. I see. This bag. Mixing a cornerstone, more precious than life itself, with a bunch of worthless jewels. ¿Cómo? ¿Pero la tiene? Disguised as... Espérate, Then ¿cómo? he makes up some trivial excuse, downplaying the matter, and requests the gift money. This is a gamble, one he's all too familiar with. Learned doctor, I am grateful for your help. As for the villain... It was all thanks to your friend with a keen eye that I could add a blot of utter... Ratio, you wretch. Todo el rato le... Claro. Finally shown your true No hemos enterado de nada. Radio le ha traicionado, pero le ha quitado la piedra angular. La piedra esa era la angular, ¿no? Treasure your remaining time and savor the delectable aftertaste of defeat. Hostia. You might as well What I performed on you just now was the Harmony's consecration. Sí, sí, eso lo sabes. Vale, entonces sí, lo voy pillando, vale, gracias. Of their grace. Yet you acted willfully, uttering nothing but falsehoods, transforming the consecration into a trial. I genuinely see no reason to absolve you. Is this what the Harmony represents? But is it built upon You misunderstand, Mr. Aventurine. Punishment is meant for the irreverent. But I have seen your throughout these 17 system hours. You will be unable to escape the dreamscape, or contact any of your companions. You only have 2 paths before you. Should you succeed, you will be able to coalesce into the Harmony and be with your family. If you fail,
you will suffer the wrath of the eternal Centurion and fall into an abyss of doom. ¿Qué pico se puso? Sounds like I'm gonna... I indeed do need a servant to help me uncover the evil hidden in the family from an external perspective. I will purge the evil from the inside and bring the real culprits to when the time comes. Compare your findings with mine. If both our findings align, or if you can provide me more insights, then they will truly be able... Shameless hypocrites. You took everything from me and still demand the truth? That isn't fair. Your carnival reeks with the stench of cash. Entonces, aventurino es legal, pero están literalmente robando, ¿cómo? Requiring the family's support. Your bag is over there. ¿Pero qué tiene esa piedra? Interesante. I believe you can trade this bag of worthless jewels for everything you need. That's what gamblers excel at, isn't it? Off you go, Mr. Aventurine. You are free. This meeting isn't an interrogation or a negotiation. It's an outright execution. Why would I do that, Mr. Aventurine? I'm just wondering what a passerby who stumbled upon a scene of a murder... By the way, before you go... What is it now? Do you truly wish to bring about the destruction of this world? Kakavasha! Where did you go? Oh, are you injured? I got it back, sister. You went to look for them? That's too dangerous. It's just a necklace. It's nice, but I can't live without you, little brother. Promise me not to look. Sister, don't be afraid. The catechins are fools, but I'm smart. I played a game with them, and I won. Won? I made a bet with them. The two birds in the desert and me. They suspected me of cheating, but I didn't. I won. Of course you'd win. You've always been a lucky child. But that's no reason to push your luck by going up against those bloodthirsty, cruel catechins. Have you forgotten how Mom and Dad... Look, this... I'm sorry, sister. I thought you'd be happy. No se entiende la There'll be ayuda. no next. It is important. But not as important as you, my dearest. Pain and poverty are the trials of Gayatri Triclops. She has also granted us a chance. And that's your good luck. You're a child blessed by Gayatri Triclops and can lead the clan to happiness. So always remember. Aquí ya Aventurine, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿O Never no resent está? the pain and poverty you're going through. All right? Listen to me. And Okay. I will... But sister, if Gayatri Triclops was... Then why did she not protect Dad when he was swept away by the quicksand? After all, Dad went to the catechins' land only to prepare... And where was Gayatri Triclops when Mom was shivering in her A lo mejor es el arms? padre, ¿no? Mom was still pleading for Gayatri Triclops' forgiveness under her sister. Everyone praises me for being smart, but I don't get it. If every rainpour was Gayatri, then how bad were our sins? So much so... Como el infierno. Pero volvemos a esta perspectiva, tío. Pasado Aventurine, Kakabasa es niño bendecido por la diosa esa. Pero pasado Aventurine, ¿qué tiene que ver eso con Aventurine? Es lo que no entiendo. Aventurine es Kakabasha. Ah, vale, eso ya tiene más sentido, cracks. I can't seem to find any information on this artist in the Iris family archives. The photo you provided... Just as I thought. Are you referring to the records when you enter the dream pool? The equipment will monitor
I apologize. The hotel does not have access. This information looks like nothing can be found. At least we know who. Thank you for your assistance, Miss Allie. By the way, is fine? What does that mean? Is there something wrong with Miss Robin? The preparations for the Charmony Festival have been proceeding smoothly. So Está muerta, hostia, no se entera de nada. I'm sure. No se entera de nada. O eso parece. No one knows about Miss Robin. I'm Ah, not va, es lo que estaba comprobando. Si sabe, vale. Entonces sí. No es nada de lo raro. But that Miss Firefly is truly mysterious. No, Luciernagaa. Even if she's a stowaway, she should have a disguised identity after entering the planet. She's also in the running for the legacy. How is she going to sneak into the dreamscape unnoticed? Is there any other way to enter a dream? Besides the hotel room? The Memo Keepers have abilities that are difficult for normal people to comprehend. In the memory zone of Penacony, the hacker girl from the Stellaron Hunters used extraordinary means to unlock the Dreamscape Hotel's seal. The Garden of Recollection and the Stellaron Hunters. Both are possible. Who are you? Te puedes imaginar cómo me había enfadado porque me cambiaron la perspectiva justo en ese momento. Sí. O sea, por dos. Me ha jodido un montón, en verdad, ¿eh? Porque, tío, que estábamos ahí todo épico y ahora me lo quitas. Sería una puta mierda. Hey, check it out. That voice. No, uy. The IPC will be conducting special. Uy, topaz. For you lot. You've been told not to drink during work hours. Take him back to the hotel room. El topadora. ¿Qué tal? ¿Dónde está tu chanchito? This incident report should be written. Miss Topaz? I never thought Oh, long time no see, Astral Express crew. Aventurine. It's fine. Do as I ask and try to avoid any conflict. As you see, the IPC isn't very popular here on Penacony. Cordiality from the family is a mere facade. The former frontier, only Aventurine, who carries an invitation, is allowed to attend the banquet. An entourage like us. No wonder Aventurine's scrambling to partner up with someone. The IPC can't back him up in the dream. His situation isn't optimistic, I hear. You're all helping to invest. Thank you, Miss Topaz. We're on our way to the Hounds to verify some intel. Yep. They're tailing us right now. Why not go and talk to them? It'll take. Madre mía. ¿Cuánto queda? Ya he avanzado aquí, me falta otra. No sé si sabe cuánto queda. ¿No puedo cambiar? You seem familiar. Even if we stood on each other's heads, this statue would still be taller. A turn of fate. No puedo. A ver, si tú puedes opcionar que le den, me aparece. We're carrying out our captain's orders. What do you want? We made a mistake last time, and we're working hard. So that's it. They were the pair who were after Firefly at the time. Es verdad, esto... Ay, no acabo de leer el texto, los saltados y gilipollas. Esto será la pareja que perseguían a Luciernagaa para... Y entonces, claro, ahí fue cuando entramos nosotros, claro, porque estuvimos protegiéndola.
It's you again. But well, spit it out. Stop bothering. So you know each other. Why do you keep running into people? That's right. We're investigating a murder for the family. Oh. Hey! The security officer instructed everyone to shut their trap. What murder? You'd better... Yeah, that's right. Looks like they're not going to cooperate. But they did at least tell us that the... Why don't we just look for the security officer then? It's... We have nothing to... Me siento capaz, me da perecita hablar contigo, chao. Such tight security. I bet they're stumped by the case as well. Gallagher. ¿Dónde podría estar Gallagher? Apologies. The Bloodhound family is running in... Hold on a minute. I think... How much trouble have you stirred up you think you look alike? Wait, are you for... Not possible. It was you the last time, yelling about some clockwork friendship while... I'm not letting you get by this time. Huh? What kind of heinous Hold on, sir. We have documents authorized by the family that would aid your investigation. Who exactly is this Gallagher you keep talking about? There's been a few people... he didn't send you all here? It was the security officer who dispatched... He'll do! He's the one we've been looking for! Sorry, no can do. The boss said that since it's a matter of... Everyone, please leave! We're really sorry for troubling you. Another way... that's it! Didn't they say something about that? Can you perform it again? Please? Sorry. No, everyone... Te voy a poner... happy. Esto es lo que piensa Lolo. Let me see. Whoa! Time to clock out! And no... Ah. At least he won't be getting in our way again. Let's go find that... I was wondering what all the commotion was. Huh. Oh, it's you guys. Hello, Mr. Gallagher, sir. Judging from your... Miss Himiko, you're too polite. Mr. Gallagher, you even know my... Of course I do. You folks are from the legendary Astral Express. I had an encounter with this lady in the golden hour. I remember that little... I'm sorry. Literalmente lo lamento, yo he llorado. Gallagher, el puto llorado de la vida real, te lo promise. Can't just overlook the death of that child. So we've decided to help the family get to the bottom of it, in the hopes of getting justice for her. The Nameless involved with the family. Why? It's nothing. On Penacony, no matter how much one resists the beautiful dream, when the time comes, they too will find it hard to let go. Who wants to leave a warm nest? Just it. Mr. Gallagher seems to... You got it wrong. You want to discuss the case? Joder, son cosas Even así. after that chilling tragedy, this dream is still running effortless. Other than the family of the Harmony, it's hard to imagine any other power in the universe. The family itself is a huge, perfect building. Like each member of the family sees themselves as a piece of the divine puzzle, revolving around a singular core and a shared ideal.
Under their command, they loyally fulfill their roles. Ya me cambian aquí la historia de Well y a while Cherón. receiving sustenance in return. Interesting analogy. Perhaps that's why Penacony's beauty. But the human body has its limits. That doesn't sound like the kind of comment a galaxy. Just pointing out the facts. Mr. Yang will definitely have a better sense of what's... Why do you say... The beautiful dream is crumbling. But not because of a particular eon, a particular faction, or a particular visitor. Its collapse stems from a certain inevitability of human nature. The family refuses to acknowledge this, as people immerse their souls in the dreamscape, where consequences and pain cease to exist, and only ease and pleasure prevail. They draw closer and closer to necrosis. Regardless of the perceived bliss, death looms as the inevitable conclusion. Also, this necrosis will diffuse and spread. One piece of the puzzle's mutation will eventually cause the entire building to shake, break, and... In the end, the dreams that people built in the name of freedom became the cage. I'm sure you... Of course. Don't mind me. It's just a habit. Owing to events in the past, I've become easily forgetful. It's only when this sword is unsheathed that those hazy memories start to become clearer. Take your time. That should do it. I vividly... The moment of daybreak. I've heard that's where the dawn... Behind the dreamscape's song and dance stand many imagination factories. Workers create all kinds of... They say it will suffice. Experiencing the bizarre and motley... There I encountered a young woman who had just come of age. The perfect time to indulge in beautiful dreams. Her greatest wish was to one day move to the golden hour. For certain reasons, her wish was difficult. Gilded hour. It's said to be... Yes. No, voy a dejar un tardísimo que no sé qué coño se dice, así que me da un poco igual. Que le den. This is what I've seen and heard alone. Night, ¿cuánto queda, prox? Es que quiero terminarme este directo y ya si eso, si mañana hiciera otro, hacer otras cosas, tipo chill, exploración, abismos, eventos, misiones pendientes como la legendaria de Kafka. ¿Sabes? Quiero tomar mañana si hago otro directo, una maratón, pues tomármelo chill, ¿sabes? O pues sería terminar un poquito que quede eso y luego ya chill. I've traveled through the reality and dreamscape of the planet of festivities. Watched the tides of night rise and fall when time stopped for people. Where the spirits... This is why I think the collapse of the beautiful... There might be a way to change... Perhaps. But if this is indeed the world that people desire, if this is precisely why life chooses to... Miss Acheron, now it's my turn. There was a man from my homeland who, at a time when the world was grappling with deep, unhealable pain, he wove together the dreams of everyone in the world, linking people's dreamscapes, and shouldered this burden himself. From this, he created a giant. Since that moment, the giant stood between heaven and earth, becoming the pillar of the world's existence. As a price, those they slumbered in a dream. Queda entre 1 o 2 horas más o menos. Joder, honkai Impact Lore Moment, literal. Bueno, pero entre 1 y 2 horas más o menos, madre mía. Es que un montón. Entonces ni de coña lo acabo hoy. Entiendo, vale. Entonces mañana será todo eso y ya si eso ya haré otro con lo que he dicho de chill, a ver, vale. And yet, you stand here right now, which also means that man failed.
Because people must always move towards the future, even if human weaknesses make them. And that man, he was never a failure. Like he was the sun chaser of legend, soaring towards the sky and embracing his final victory. Y claro, tío, me recuerda también al Toro Fantasy de Icarus. Todo me recuerda al Toro Fantasy, what the fuck. Te ha copiado el lore. Face to face with the sun, a place not visited by anyone before. His wings would melt because of it, only for him to. Countless others would surpass him. A fitting metaphor for the Nameless's trailblazing spirit. Thank you, Mr. Yang. I know what you wish to confirm. The universe has innumerable similar, yet different worlds. In these worlds, I too have embarked on journeys, encountering old friends with familiar faces on different worlds, witnessing their destinies follow paths similar to mine. Even if not completely similar. The story you just told. I ended that man's life. I am not who you think I am. Nor will my home be as fortunate as your world. Acabo de decir que ha matado a alguien, pero no me acuerdo. No sé quién está ahí. ¿Hay caras también? ¿Troeon? It's fine. ¿Cómo? I don't mind, so long as I... There's something I still wish to know, Miss Acheron. Under that representation of the hunt, exactly what... Mr. Yang, before answering that question, I wish to continue. I like your analogy very much. Indeed, birds are born to fly. But in a distant past, their ancestors could only gaze at the... They saw that faraway ray of light from above the heavens, piercing through the clouds and blanketing the earth. And so, time and time again, generation after generation, the birds spread their wings and took to the sky, attempting. Then, what if the last bird finally soars into the sky, only to realize that the end of the light is not the sun, but darkness? ¿Cómo que con la le puedo ver los diálogos? Ah, esto no lo sabía tú. Lo podrías haber hecho antes. Pero si me saltó algo sin querer. Entiendo que era chido. Then why exactly? Qué emo toda esta conversación, madre mía. Y ahora me cambia a cisne negro. Madre mía. Hablo que jugar. Long time no see. Having fun on Penacony? Acheron? This voice. It's not Constance. Could it be her companion? Though I don't know exactly what... My bullets will find you. Until then, you best find a casket store on Penacony and ask the owner to reserve a good quality casket. ¿Cómo? ¿Hay alguien que quiere matar a Acheron? She gave my whereabouts to someone Acheron, who's tracking Acheron, ¿cómo se llama? too. Who are you? Huh? Did I make a mistake? I'm the Garden of Recollections memo. Not bad. This is the kind of tough challenge I like. You that imposter's bodyguard? I don't know what you're talking about, but you know Acheron, the Galaxy Ranger. Are you asking? Not quite. I only want to ask, how exactly... She's clearly not a path strider of the hunt, but you are, aren't you? Sure. Heck, never thought... Well... I'll be on Penacony soon. That lady's passed. Well, nobody knows. But if all you want is a simple answer, is an emanator who should not exist. Tío, parece silly. No me jodas que no es silly, tío. Es fucking silicona, tío. Es igual. Yo lo siento, tío, pero...
Es Silly, es que me se parece mucho. SFN. Ah, pues, hola, buenas tardes. Te has metido en mi canal por la... Bueno, sí, en mi canal de YouTube por acá, ¿no? Hola. Me acuerdo que me dijiste... que ya me hablarías en 2025, algo así me dijiste. Me vas a hablar de año en año. ¿Qué te has metido? Pues, hola, ¿qué tal? Madre mía, el lore este. Siri con más pecho. Sí, la verdad, con más pecho, más atractividad, más pechonalidad, sí. Y un poco más oscura, ¿sabes? Siri, una chica que está enamorada de Bronia, se la ha ligado y quiere ser feliz siendo coqueta y maricona juntas y ya está. Bueno, es que la otra también es maricona, tío. Es que he dado... Llega a Black Swan. What the fuck? You look Puto lore. pale. Or is that also part of your act? I thought this was exactly what you wanted. After all, just tell me if you can't... So, the genius of the Council of... Yes. And I'm pretty sure the people at the Strategic Investment Department would love to be notified of your death in due time. But let's not forget, you won't be seeing them, because I'm the manager of the... LOL. Great. Then tell your people that Aventurine is ready to go in 17 systems. Pero no me jodas, Knight, que Silly y Acheron no se parecen. La única diferencia, Acheron tiene mucho más pecho y está más sexualizada. Literalmente, no me jodas que no, tío. Pero es igual, el pelo y todo es igual, tío. Es igual. No me jodas. My conversation with Sunday convinced me that there's a traitor in the family. That they hold the secrets of Penacony. I even managed to recover the gift money. Things haven't gone this smoothly since I walked through the doors of the Reverie. Now I'm only one... Sounds like a... That's all I can say. Go. Do what you must. I look forward to the sight of the IPC fleet surround... That's true, but what's your plan? Well, who knows? Maybe that's why I'm handing... You are in... Maybe I am. Fine. Here, take this. Oh, what's this? No sé, pañadas. You catch on pretty fast, Doc. Asking me to solve a case without giving a single clue. But the way you're all on edge about that stowaway, it's just as I guessed it would be. As for now... Perspectiva de un mediocre. Un pergamino hermoso contiene una receta médica. El doctor te aconseja que solo veas un momento de vida o muerte. Para Ícaro. Ícaro, que es un neón. Mira, pues voy a volver a lo mío, a lo que es importante. Mira, Silly. Vale. Aquerón. Es que es igual, se te cambia esto un poco, tío. El pelo es el mismo tono, tío, cambia un poco el peinado. Y la han bufado, tío. Esto se la han bufado. Y ya está, tío, no me jodas. Sigo pensando que sí que es igual. Uy, aquí hay más. Uy. Vale. ¿Puedo seguir con esto? Bueno, sí que podía, ¿no? Uf, no sé si hacerlo.
Vamos a ir con esto, ya está. Vale, Night, quizá lo dejo ya por aquí, ¿eh? Quizás sigo haciendo otras cositas de chill un poco. Y si me dices, queda más o menos 1 hora y media, 2 horas. Dime si es así. Porque si es así, a lo mejor me hago el mundo 9, estoy así, o cosas así. Más chill. Dime aproximadamente acertado, porfa. ¿En cuánto queda? And keep the song of beauty alive in the cosmos? Wow, how fabulous! Well, you see, That's incredibly kind of you. Thank you so much, sir. If you ever get sure thing. death, that's a pretty scary topic, and it... Oh, you see, I'm a tabloid reporter collecting ghost stories in Penacony. Well, if you're up for some gossip, it's not about death, but there have been some rumors about a guest at the reality hotel. It was like they were in some sort of coma. Nobody knows what caused it, but luckily the customer eventually regained consciousness. Well, all customers are under the protection of the family. Thank you. This will make for a very juicy, unexplained coma. That's actually what happens to your body if your brain dies in a dream. But unfortunately, the customer ended up waking up in the end. O sea, si mueres en un sueño, estás en un coma. Y entonces Robin y Luciernagaa nunca despertaron, ¿o cómo? The world has truly lost its way. You... Wait. I get it now. This is some sort of prank show, right? You must have some camp. You youngsters are always looking for a quick way to get an audience. But you know what? A great show will start soon, old man. But before that, I need to ask you something. Ah, I see. Another fearless youngster looking for death. Huh? Death? Not even remotely innovative. I bought it from Dr. Edward. He claimed it was the effects were awful. First, some monster covered in eyes stabs you in the gut. ¿Cómo? Primero los efectos son al revés. Primero un monstruo cubierto de ojos. No sé si era el meme, no sé si el meme está ahí lleno de ojos, te apuñala en las tripas. Todo lo que ves son destruidos por los de efectos y luces. Estoy girado tan rápido que casi me hacía vomitar. No. Is that... Yeah, what else can you expect? Don't put too much stock in the Penacony movie industry. They even called this junk... What a joke. A monster covered in eyes. That sounds like the Memory Zone meme. But buildings and lights... Night, ¿el meme tenía ojos? ¿El meme estaba cubierto de ojos? The disturbing voice in my head. It's getting closer. Take care, my friend. Vale, o sea, los efectos negativos son: te atraviesa un bicho relleno de, o sea, lleno de ojos, cubierto, o sea, el meme, y empiezas a ver no sé qué cosas. Bien. No sé, no entiendo nada. Ahora mismo estoy que no estoy, o sea, no entiendo nada. Entonces, ¿no ha sido provocado por nadie? ¿A quién no se ha hecho amiga de Well? Aventurine. Está siendo muy rara su historia.
Se ha traicionado por Doctor Rate porque le quita la piedra angular y está amenazado de muerte, pero duda de Acheron. Welt confía en Acheron. Cisne Negro está que no sabe dónde está. Duda del cazador estelar, entre comillas. Bueno, entre comillas sí, duda. Y pues madre mía. You don't look good, my friend. If you need assistance, I can... That won't be necessary. I have some business to attend to. All right, then. If you ever need help, don't hesitate. Well, actually, I do need a favor. As the most... Stowaways? How could there be stowaways in Penacony? Aventurino dijo que lo último que dijo el viejo ese me parecía cierto. Ah, que no parecía cierto. Pero el bicho ese cubierto de ojos sí que parece cierto, coño. Mató a la Luciernagaa. ¿Y qué coño pasa con los polizones? Es que no entiendo por qué los polizones están tan mal. ¿Pueden venir extranjeros o qué pasa? All right. Good luck. What was I even thinking? Family would never share intel with... Does everyone have to go through so much torment before joining the family? Darn it. A sip of liquor. A blissful reprieve. To drown 1,000... Oh? You? Or are you just pitying me? Well, it really doesn't matter. As long as I have so... You really shouldn't drink so much Soul Glad, my friend. It's not good for your health. Oh? Maybe I really should quit. But not be... The devil of Soul Glad? They say it loves to appear to drunk people. Especially the ones... Yeah. Por acá. No, esto es una Pepe. Dicho sí, pero lo de los brillos eso... que dijo... No. Ah, ok. No le tenemos dedicado, la verdad, muerte. But to be honest, I've never seen anyone who gives... So, are you trying to be the prince from the tale, handing out his gold leaf? I'm flattered. I'm no prince, and I just thought these gems would help you speak. Ah, another curious soul. I see. Well, that was actually the topic... How did your boss talk you out of... Well, she simply said... Covering baseless urban legends like that would make us look like some third-rate tableau. I thought about it, and she had a point. Reporting on stuff like blowing out birthday candles and getting spooked by nightmare... Guess she's got a... Qué feo eres. Were you wanting to talk to me? Sorry. Este no es el... For me? Este no es el que persiguió... El que estaba con la otra chica. Y perseguía a Luciernagaa. A lo mejor me fue un porro, pero... Yes, Is this for real? Someone is actually giving me a gift. Not for... No, it's not much. I knew it. What's on your mind? Neither. Oh, you sound just like my father. Always warning me about danger. He's an Intellitron, so his dream entry methods are different from us organics. Can't count on him to protect me if something does go haywire. Funny, right now I'm still under his protection. How ironic. Uy, qué feo. Hey, stay positive. Qué feo, mira qué feo es. The devil of Soul Glad, dangers in the dream, and nightmare ghosts. Well, surely death is a popular topic in this sweet
dream granted by the family. ¿Verdad? Somos Mr. Beast. Mr. Beast. Oh. Mr. Beast. Remember what I said. You Sigonians are better off hiding in the sewers. Look at you, snooping around and sticking your nose everywhere. Is the smell of death so enticing, my fine fellow? Hostia, esa Sparky. Eso no me lo esperaba. Oh, it's you, masked fool. I should have guessed it. You're the imposter who appeared on TV after Robin's death, right? I heard you got caught by the family. I gave you a clear clue. Befriend a mute. Simple and straightforward, you know? Qué bonitos ojos tiene esta. Pero me da tanto asco, tío. Es que es tan asquerosa. Tan borde. And what did you do? You messed it up and ended up as their prisoner. I told you to make friends with a mute, not become one yourself. You really let me down. What do you mean? You know better than I do. Who watched the little songbird that couldn't sing perish right before their eyes? You did, Blondie. Acaba de llamar Blondie. No, I mean... What did you mean by becoming one myself? Well, it means you'll soon end up like her, unable to speak ever again. But it's a good thing if you ask me, because... Because I'm getting closer to the truth, right? Oh? Why else do you think I'm handing out cheap trinkets all over the streets, fool? All part of the act. Fool's bait. The more pathetic I seem, the more likely you'll come sniffing around. So, now that I've drawn you... Why should I help you? Don't you want to see Penacony descend into... chaos? Well, I can make that happen. I just need an answer to one question. Back then, when you... Did you really mean Robin? And what if I say no? Then I'll thank you. Oh, the word no has never sounded... Well done. I admit I underestimated. Let me tell you something. There were two mutes, but one is dead now, and the other, though he's still in Penacony, I'm afraid you'll never find him again. De dos piedras, entiendo que se refiere a Robin y a Luciernagaa. Una está muerta, que es Luciernagaa, y Robin no está muerta, pero está en otro sitio. ¿O a qué se refiere? No entendí. ¿Qué significa lo de las dos piedras? ¿Las dos personas que han muerto? Right now there are only two things missing from my grasp. The meaning behind the truth, and the means to expose it. How impressive. That's quite a fancy way of saying I haven't learned anything so far. Estúpida es. Not exactly. I've gathered enough clues to prove its existence. And that's enough for me. As for the answers to my questions, I'll find... Oh, really? Only 16 system hours? Well... ¿Tú ayudarme? No, aléjate. Here you go. This is my precious, mutually assured distraction button, and I have one just like it. When either of us presses it, the other and the whole of Penacony will go up in smoke. If you're really so desperate for the IPC to take over blowing up the chessboard isn't a bad idea. Start from scratch.
That's where the IPC excels, right? Just press the button when you're at your wit's end. And of course, feel free to reach out to me for my hospice care, too. Oh, a deadly button, huh? Well, I guess the family didn't take your threat seriously at all, otherwise. I have my own ways. That's all you need to know. Well, I'm afraid I'll have to decline your offer. Who knows if your little gadget will actually work. By the way, I have no plans to search for the other mute friend you speak of. I'll handle the rest myself. I'll orchestrate a grand finale for the downfall of the family. And at the climb, when that time comes, go ahead. Press the button, light up the sky with a magnificent... You're still talking big, but sure, if that happens, I'll stay true to my word. Just don't let me down now, okay? So, number 35. You're back. Can a commodity code really be considered a lucky charm? Silence! I didn't give you permission to... The guys in black didn't say much, so I've no idea. But I figured you must have had good luck. So your first task is simple. Go and play a game with them. You came out alive. You're insane. Testing out. Aren't you worried that the money you spent on me will go to waste? I've got stacks on stacks, Blondie. The slave market is never short of self-righteous brats like you. But you look good, and that's why many customers are betting their fortunes on a scrawny brat like you. So go along now, and don't let your master down. How much did he... What? My price. Huh. You really want to know? Well... I'll take my chances. 30 Tanba. If I come back alive, you'll give me 30 Tanba. Are you trying to strike a... Yeah, sorry, but that won't do. Don't forget your place. You're just a chip. A life thrown away in someone else's hands. Either you come back with more chips for your it's all or nothing. Don't. Madre mía. ¿Verdad? Vuelvo, hostias. What brings you here, Gallagher? Cuando me quita ahora Obsession, voy a dejar ya el extra principal. A lo mejor hago un poquito de otras cositas, pero hay que descansar de esta historia porque, madre mía, tú.
Some friends from the old days. Oh, I have the whole day to... This bar offers a wide variety of drink. What would you like to drink? I'll whip it up. Look! A lady as cool as... Who's Serval? Oops. Just spare them, my esteemed bartender. I'll take over the bar. I'm getting up there in age, and I need some practice before I forget the skills that used to put food on my table. They're all under the counter. Since our guests have traveled from afar, shouldn't you whip up some special drinks? That's exactly what I had in mind. Hey, my friends, do me a favor. Go around the bar, and the discussion might take quite some time. So, In the bar? But aren't all the ingredients right there on the counter? Why, we're in a dream, my lovely lady. You can help yourself to anything if you wish for it. Comfort. Oh, did you hear that? She just called... even in reality, mixing drinks is more than just throwing ingredients together. A bartender needs to capture... Only then. In other words, what you get... Madre mía. Discard your worthless destiny. En fin, ahora vuelvo un momentillo. Memories seem to be different again. Memories seem to be different again. Memories seem to be different again. Memories seem to be different again.
Memories seem to be different again. Discard your worthless destiny. Memories seem to be different again. Discard your worthless destiny. Discard your worthless destiny. Ya. Nada, qué alegría. Memories seem to be different again. Yo no sé. Discard your worthless destiny. Pues a ver. Vamos a dejar un poquito aquí esto. Y vamos a ver... cosas como... Uy. El universo, ¿no? Que tengo en general el universo está olvidado. Tienda abierta. Supongo que a lo mejor me gustaría que entrar.
¿El 8 lo tengo hecho? Tengo una puta mierda hecho del 8. Tampoco. Es que estoy tan olvidado. Lo tengo tan olvidado. Este sí. Este tampoco está hecho. La vuelta de habilidades está full. Casi. Entiendo. Pues... vamos a hacerlo, ¿no? Ya de paso. Los jefes a mí me dan un poco igual. Me da que jugar. Pues ya de paso, pues venga. Vamos a hacer... esto y ya mañana continuamos la historia. Estar un poco más despejado. Y pues ya veremos. No sé por qué pillar eso, pero bueno. Uy, no me da cuenta. Seize the moment. A ver. May as well kill them all. Commencing research. Relax. Welcome, customers. Say bye to breathing. Infinidad. Vas a matar al bicho que mató a Luciernagaa. Espera, ¿qué dices? En el abismo 9 está el bicho ese. ¿Es que está aquí? ¿En serio? ¿Que el boss? Entonces lo dejo. Dime, ¿el boss del mundo 9 es el bicho que mató? No hacer nada. Esta vez vuelta máximo al mundo de recibir las recompensas de los niveles anteriores. ¿Qué me dices? Ah. Tú eres loquito. Hago directamente esta, ¿verdad? Es este el bicho, tío, que mató. Bueno, voy a ir empezándola. Sin matarlo directo entero. Seize the moment. Ostras, bueno, claro. Ya están duros. Buah. Relax. What do you want to know? Ill tidings manifest. Seize the moment. Stand still. Specimen sighted. Relax.
Destiny isn't chosen. Ill fate descends. Que me dan todos estos bichos ahora, Que me recuerdan a Luciernagaa, tío. Welcome, customers. Stand still. Y baila lento, flor morada, que me recuerdas a mi amada. Ya está esperando en casa, yo muriendo por volver a ser la vida, flor morada. Está esperando en casa. Batallar. Stand still. Relax. Destiny. Ill fate descends. Coño, el daño. No está mal mi daño, ¿no? ¿Tú crees que está bien? ¿Tú crees que con este daño me va a pasar el bicho que mató a mi novia? Stand still. Relax. What do you want? Ill tidings manifest. Ah, ok. Let's be friends. Tengo que sacar, en fin. Stand still. They don't look Make a happy to wish. see us. We're in trouble now. Good times. Time to say bye. Uy, tenía que haber tirado la agilidad antes. Memories are beneath the water lies an endless abyss. Destiny isn't chosen. Ill fate descends. Relax. Ill tidings manifest. Keep the moment. Thanks. You're too good to me. Stand still. Welcome, customer. Specimen sighted. To trouble. Ahora voy a tirar la última, ¿verdad? Por si acaso. Thanks. You're too good to me. What do you want to know? Que no vamos a hacer luego el tenis de revivir.
muere ya, bien, sí. Vamos, sí. Me sirve. Esto no sé si es buena. Esto es bueno, ¿me lo pillo sí o no? Y si no, me da un poco igual. Como tú me digas. No lo pillo, vale. No, no, tengo la fusión. Confiando en que el DPS siga vivo. Uy, no me da tiempo, puta madre. Stand still. Destiny isn't chosen. Ill tidings manifest. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y esto? Yeah. Creo que he bugueado un poco el juego, ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué me dices? ¿Qué dices? No, no me pegues, no me pegues. No quiero quitar el bug. ¿Qué? Espérate, ¿no puedo mirar por abajo del mapa? A ver qué hay abajo del mapa. No puedo mirar por... ¿Qué ha pasado? Quiero ver si puedo traspasar el mapa. Como lo he dicho antes. ¿Qué ha pasado? Esto es un bug, ¿verdad? ¿O es así? Esto es un bug, ¿no? ¿Qué está pasando? Jo, no puedo mirar abajo. Pues antes lo he hecho, ¿no? ¿Es así? No. No me lleves, no debes, no me... No me este bug. Literal. ¡O lloverse! ¡Arregla este bug! Mi Kafka... Solo es level 7 se acaba de... What the fuck, tío. ¿En serio lloverse? O sea, encima haces el bug para pervertidos. O sea, no podías... tengo alguno que sea más baja, que no se le vean. ¿Qué? 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 ¡Oh, ahora sí! Lynx es muy bajo. ¿Qué me dices? ¡Oh! Con Kafka no puedo ya. Pero con Lynx sí. ¡Oh! ¿Qué dices?
¡Hostias! Por aquí no puedo pasar ya. No puedo, ¿eh? ¿Y esto sí puedo? ¡Ay, que me ataca, me ataca, me ataca! La Link es chiquita, literal. No me ataques, no me ataques, que no quiero terminar el bug. Vete, 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 vete. Pero ¿por qué no puedo pasar tampoco? Pero la Lynx, tío. ¿Qué XD, tío? Te lo juro, qué gracia me hace. La Lynx, tío. Putos bugs. Con ningún personaje puedo más, ¿no? ¡Ay! Casi puedo con esta. No, no puedo. Con Kafka puedo un poco. Con Kafka he podido un poco. Kafka es tan pequeño. Ah, es que aquí parece que cubre más, mira. Aquí cubre... ¿Dónde? Ah, aquí está el bug. El bug ha sido en esta parte. Porque mira, los personajes se meten hasta el fondo. ¡Oh! Y este Juan que se alrededor del bug de Jade. Mira, es que lo que ha pasado... Se ve que yo estaba tan tranquilo y me he metido por esta parte de aquí abajo. Si te das cuenta, o sea, literalmente lo sé por las putas tetas, aquí no se ven, si me meto aquí, está más abajo, se mete en el suelo. También, que puta lógica sea por los putos pechos es XD. Pero literalmente, o sea... Y aquí parece que es como ha sido el bug, ¿no? Pero con Kafka solo puedo ver desde donde se ha producido el bug. Desde abajo. O sea, ¿cómo? Ahora, ¿dónde está? Pero con Lynx mola mucho más, tío. Como es chiquito. Bueno, como es chiquita. Puedo ver todo, tío, sin problema. Qué épico. Madre mía, qué bug, tío. Nada, vamos a terminar, venga ya. A ver si se va el bug. ¿Que sigo con el bug? ¿Pero qué es esto? Pues nada. Hola. Hola. Pero... Este bug, tío. Como si hago con el bug, yo ya me voy a reír demasiado. Oh, what the fuck, qué bug. Ojo. ¿Se me ha ido el bug o seguiré con el bug? No te lo puedo estar creyendo. Mira, desaparece por un segundo. Desaparece. Espérate, ¿y si yo pongo la parte donde es más pequeña aún? Ah, es aquí. ¿Qué? ¿Qué? Así desaparezco. Así más o menos, bueno, se ve, ¿vale? Pero... No hay nada. No sé, solo se ve que sprinto, pero no se ve nada. ¿Qué dices?
Acuático. ¿Qué dices? Mira, Knight, que no se ve nada. ¡No se ve nada ahora! ¿Qué? Y sin mover... bueno. Si estoy así moviéndome a la pared, no se ve nada. ¿Qué dices? Y con esto solo se le ve el pelo. Y esta ni el pelo, se le ve el pelo. Make a wish. Uy, da sin querer. Dios, me muero, tú. La Link se ha vuelto espía. Literal. Borom, 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 borom. Por aquí ese. Borom, 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 borom. Borom, borom, borom. ¿Dónde era? Aquí, borom, borom. Borom, 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 borom. Borom, borom. Borom, 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 borom. Borom, borom, borom. Madre mía, yo flipo con este bug. Madre mía. Pues nada, voy a seguir por ahora. Después de buguearlo. Espectacular. Make a wish. Uy, lo he usado de tome. La plaga. Tengo ni idea cómo es. Y luego lo de pom pom, a ver, todo esto. Esto. Nuevo contenido desbloqueado. Si hay Hades, yo lo quiero. Ahora mismo quiero la mayor cantidad de Hades. Do you want to enter the... Vale, aquí va Kafka. Yo pues ya sí. Creo que voy a poner la así mejor. Es que si no pongo Tinjun, va a fastidiar bastante. Y a Natasha, que es peor healer, pero va con Fusion. Creo que así está bien, a lo mejor puedo llegar. Honkai está arregla el bug. Literal. Puto Honkai. Just in time. Buah, ha sido un verato gracioso. El bug, tío. Commencing research. Good times. Time to say bye. Boom. Toma. Destined. Ill tidings manifest. Chanchito. Adiós, chanchito. Hostia. Pues el chanchito se va a morir ya. Adiós, chanchito, lo siento, querido. Voy a sobrevivir. Stand still. What do you want? Ill fate is dead. Memories of beneath the waters lies an endless... Bueno, pero en verdad está espectacular, tío, porque es que ha sido muy por la putísima cara. Así que en verdad está guay, a mí me ha gustado hackear el juego. Who invited you? Muy chancito.
Say bye to breathing. Que tiene que haber curado a negra, pero no da igual. Ah, también te quedan muchos ciclos. Así que voy en verdad bien. Bonk. De que no se muere ningún personaje. A lo mejor si se muere alguien. Llevo mucho sin usar a Silly, Este equipo en general, así que joder, espérate. Y que me la deja muerto. I see through you. Together as one. Time for a shot. Let's be friends. Ah, vale, hay que matar tantito, claro, perdón. Ah, bien, se ha muerto. Gracias. I'll end your misery. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Yo me lo mato, bien. I'll end your misery. 1,000 wonders to raid and fight as one. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Welcome, customers. Naughty child, nap time. What a headache. Let's be breathing. I'll end your misery. A quick divination. I'm okay. Welcome, customers. Te pago dos chanchitos. Que te has acabado todo cuando mataste, pero bueno. ¿Te has acabado? Sí. Ushuan acaba. Eran Hades, ¿no? Where's my Hades? Ay, mierda, Hades que dan, también te digo. ¿Eso se enteró ya? Ah. ¿Eso porque tiene tiempo? ¿Por qué eso tiene tiempo limitado? Me sirve. Pero bueno. Esto... Ah, oh. Esto da más cositas. Esto a lo mejor me interesa más, pero me trae dejar. Vamos a poner aquí el equipo tocho. Ahí va. Coño. ¿Dónde está? Coño, claro, es esta. Vale, pues vamos a probar si puedo con esto. Enemies ahead. Up for a scrap? I'm okay. Seize the moment. A ver. Me vamos dando bichos de esto. Como aguanto tú. ¿Cómo aguantan tanto estos bichos?
Madre mía. Converge and awaken, naughty child. Nap time. Keep the moment. So you are afraid of me. Me lo matas, tío. No matter. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. All things must be moments. Creations. I'll end your misery. Vale, bien. So you are. Who's next? I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Welcome, customers. Together as one. Time for a shot. Nap time. So you are afraid of me. Let's be friends. All things in a few moments. Creation. ¿Me toca todo? ¿Este es el último? Sí, qué grande. Can we talk? Naughty child. What a headache. A thousand wonders to raise your Aliado. spirits. Para romper. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. I see through, converge, and awaken. Few moments. Creations. Nap time. Welcome, customers. Yin and yang. A quick divination. Seize the moment. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Yo tenía que usar el ulti del otro para romper debilidades, pero no lo tengo encima ya. Y ya estaría. A thousand wonders to fight as one. Vale, pues esto ya estaría. Free you from your chains. Disappear among the sea of Esto lo vamos a pagar en verdad. Illusions of the past. Toma. Tan mal. Ya me toca con este que la verdad es que me da mucha seguridad. Para que te voy a They engañar. don't look happy to see us. Hasta debería de haber ido en el otro equipo. Verdad, porque es que peligra un poco sin fusión. Pero yo que sé, bueno. May as well kill them all. O no sé, bueno. Ya están problemas, tío. Uy, he puesto... No se me nada de tú. Stand still. Vale. Saving me while What do you want to know? Ill fate descends. Say bye to breathing. Good times. Time to say bye. Boom. Uy. Ya estoy con el jefe. Commencing research. Good times. Time to say bye. Boom. Ill tidings manifest. Beneath the waters lies an endless abyss. Toma. To travel. Voy a tirar la última por si acaso. Y voy a tirar la última esta para ir a adelantar el turno. Give these trailblazers your blessing.
May as well kill them all. Stand still. Destiny isn't chosen. Me voy a pillar. Say bye to breathing. Voy a apagar el foco. No se muere. Uy, 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 uy. Espérate, espérate, espérate. Cuidado. Problemitas. No ataques, 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 no ataques. Problemitas aquí. Cuidado, cuidado. Que necesito la ulti de Link si no la tengo, Menos mal que mata a todos esos bichos, la verdad. Night, ¿tú crees que quito bastante para no tener debilidad? ¿Tú crees que ahora mismo un daño está bien? Vaya, estamos joyitas. Ven, 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 ven. Uy. Memories are beneath the waters lies an endless abyss. Good times. Time to say bye. Mátalo ya, venga, va. Kafka, por favor, mátalo ya. Qué pena. Cuando llegue su turno va a ser detonado. Ya está, ¡vamos! Lo pasé. ¿Lo he hecho de todo bien? ¿Lo he conseguido al máximo? ¡Vamos! Joder, 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 joder. ¡Ostras! 85 ya, tú. Las debilidades me vienen fatal. Joder. ¿Qué es? ¿Esto qué mierda es? This place holds such fond memories. Hace uno para que quería Blade. Ya me he dado cuenta. Qué debilidades. En fin. Traen joyas valiosas, Ah. Aquí tienen más armas. Que otra tienda, creo. What the fuck. Son diferentes, pero no hay ninguna que me interese. O sea, me interesa la de Calderón, ¿no? Ah, pero es lo de las plumas esas que me dijiste. Que no sé qué coño sirve. Pero pues... No sé cómo se... Bueno. Termina en 10 días. Queda poco. Ah, bueno, eso son 10 días. ¿Qué cosas me dan? Bueno. Hombre, me dan pocas jades, pero son jades, ¿no? Al fin y al cabo. Nadie, tú estos eventos los haces. O sea, los debería hacer, ¿no? Bah, tú me los haces, nadie. Tú eres una crack. Es una bestia, eres una fiera, crack. ¿Qué mira es esto? Esto, por ejemplo... Neurones, y esto, por ejemplo. Bien. Lo de pura afición es otra mismo. No sé qué has dicho, pero bien. Es que, tío, en el honkai hay 300.000 millones de abismos. O sea, what the fuck. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo tantos abismos? A ver, que yo no me quejo, pero vamos, que... Madre mía. All things human creations.
Vale, pues hago estos dos combates que tocan y ya voy a cortar directito. Toma. What a headache. Who's next? I'll end your misery. Don't mess with me. I'll end your misery. Como que no hay tanto mundo como que se necesitan más cosas para conseguir Jade. Ya, bueno. Yo la exploración en Genshin la veo inútil, tío, porque no se consigue nada. Me gusta que en Honkai literalmente no se base en exploración. Te regalan más Hades que puedes conseguir tú mismo. O sea, tipo, cada banner te daban lo de Dios gratis y todo eso. Pues está god, en verdad. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. I'll end your misery. ¿Solo queda un ciclo? ¿Cómo que solo queda un ciclo? Bueno, pero me da otro aquí por un tiempo. Espero. Si no, ¿cómo voy a conseguir tantos puntos? No da tiempo. Con Kafka va a ser más divertido. Me sigue, ¿no? Ah, que hay que conseguir 60.000 puntos. ¿Qué? Pues nada, full tryhard con Kafka, ¿no? Ahora se van a cagar. Bien, empezamos bien. Me he colocado la habilidad. Genial. Vale. Lo van explotando. Ahí sí que estaba colando. Good times. Time to say bye. 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 Stand still. Commencing retreat. Destiny isn't chosen. Ill fate descends. Estás de tono, Quedan solo 3 ciclos, la madre me puede. No da tiempo de tonar tanto. Imagínate Honkai que la recompensa para eventos de gran ciclo. Se consigue muchos jades. No, ya, la verdad es que si da aquí. Pero bueno. A ver, lo que hay que es verdad, lo que hay que admitir es que en el Honkai, tío, tratan mucho mejor, tío. Tema Hades, tema todo. O sea, regalan bastantes cosas. Han regalado incluso a Doctor Ratio, ¿sabes? Un personaje que debe no ser tan mal. 5 estrellas gratis. No es como Aloy, que Aloy era un jija. Good times. Time to say bye. Boom. Stand still. Specimen sighted.
What do you want to know? Ill fate descends. Beneath the waters lies an endless abyss. May as well kill them all. Me has pagado abajo ni lucha. Hostia, verdad. Destiny isn't true. Ill tidings manifest. Good times. Time to say bye. Podrá hacerme entero el desafío, ¿eh? Sí, no llego ni de coña. No, vives. Voy a conseguir 6.000 puntos, tío. ¿Estáis locos? Bueno, si lo podría haber hecho si el primero lo hubiera hecho mejor. Pero bueno. Me da pereza. ¿Y cómo lo pruebo? Porque me tendré que meter en agua de resina y me da pereza, la verdad. ¿Qué es esto? Esta es página web. Paso. Ah, mira. Y esto será lo próximo que tendré que hacer cuando termine esta puta misión. Entiendo. Que me darán una links de puta madre. O sea, tendré el links de links. De 3, bueno. No me quejo. ¿Y qué más daban? El artefacto general y lo puedes probar. Bravo. ¿Cómo que en el cáliz? Pero artefactos. ¿Qué es cáliz? Ah, dice, pero ¿qué te refieres con cáliz? Tipo, para conseguir esto. Che, cáliz no, caverna. Ah. Has puesto caverna con B, es con V, jaja, jaja. ¿Qué elementos juego? Ah, porque el Black Swan. Yeah, hostia. En realidad está muy bien que cura a 3, porque claro, Link solo cura 1. Está god. Y la ulti bufa, o sea, en verdad, lo necesito.
Say bye to breathing. Good times. Time to say bye. Me metí al último juego. Nada, que no cargo la puta ulti del juego. Me falta recarga. ¡Tío! ¡La puta ulti juego! Pues nada, me quedo sin poner la ulti, que le den. Bueno, la ulti sé que sé lo que hace, así que bien. A ver, lucha. Welcome, customers. May as well kill 'em all. Y después de estos chavales voy a cortar el directo. Y mañana continuamos la puta maratón. Destiny is apparent. Ill fate descends. Seize the moment. Say bye to breathing. Receive divinity. Thanks. You're too good to me. Toda la gente lucha, pero claro, solo cura uno. Bueno, el campo cura a todos, pero se cura bien. Como que mucha curación, ¿no? Demasiado lucha. Pero el juego es que también es bufo. Prefiero a juego. Para Kafka es que más daño, más ulti y todo esto. Espectacular. Eternal sleep is the dead return. What do you want to know? Ill tidings manifest. I underestimated you. May as well kill 'em all. Toma daño crítico lo que yo quería. Pues hasta aquí. Pues el juego best, obviamente, me gusta más. ¿Qué es esto de archivos? Y los nuevos, no me acuerdo cómo se llama. Perdón. ¿Faltan todavía 3 enemigos? Bueno, porque todavía me queda historia, no entiendo. Pero enfrentarme a 3 enemigos todavía. ¿Cuál es porque lo he hecho for skip? A ver si... Uy, Kafka es verdad, es una cazadora de estelarón. Pero Kafka tampoco la veía tan mala onda, ¿no? O sea, en el fondo Kafka tenía su corazón. No, no Knight, o sea, Kafka no parece tan mala onda como la Cherón, el Sam, o por lo menos a simple vista, bastante más buena onda parece. Hombre, la puta misión legendaria, ya que ya me spoileé, literalmente que te quería ligar. O algo así me acuerdo que leí. Que ya lo haremos. Ya que estamos haciendo maratón, también lo haremos. Venga, venga, me voy a motivar. Buah. Todas estas misiones, pues no sé. Vamos, todas estas que me has dejado, Night, pues las haré. Y creo que voy a ir cortando ya, porque Luciernagaa...
Con acento. No sé si debería ponerlo, pero ahí está. Porque Luciernagaa. Pues nada. Pues me falta poco. Bueno, de comida para el 67. Night, me tienes que llevar al nivel 70, ¿eh? Como tu cuenta de honkai. Me tienes que llevar aquí. A la gloria. Y bueno, espero que os haya gustado este directo. Dale like, suscribiros y hasta el próximo directo. Que posible que sea mañana. O muy posible que sea. Kafka puede manipular. Echeron puede hacer un homicidio. Bueno, pues eso. Kafka manipula, pero es más bonita. Y al final, en realidad siempre se deja ver. Le estaban persiguiendo y siempre se dejaba ver y siempre estaba hablando. Coño, ya al final se lleva bien con el personaje. Ya, bueno, ya le haré la misión esta. Pero literalmente que le pidió una cita o algo así que le he leído. O sea, tampoco se puede llevar mal, ¿sabes? Es más buena onda. No, Night. Kafka más de chill. Obviamente, además, Kafka es bonita. Es buena mommy. Mira que no sé cómo se pone. Y Chino es más asquerosa, más falsa, más puta, tío. Es que encima está muy sexualizada. Yo lo siento. Oye, habrá gente que los personajes sexualizados les encante. Pero hay un nivel que me da asco. O sea, te lo juro. Así, tío, me dan mucho asco. Kafka, mira, no está muy sexualizado, en verdad. Bueno, a ver. Joder, sí lo está, pero no al nivel de Acheron. Ya me entendéis, yo lo siento. Esas cosas me dan muchísimo asco. Así que... Cinero... Joder. Bueno. Ya me entendéis, tío. Yo lo siento. Mira, en el puto Genshin, todo lo que sea tipo Eula, Senge, Rosaria, Lisa, me da mucho asco. Me da mucho asco. Pero bueno. Aquí. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Soy Kafka Enjoyer. Soy Kafka Enjoyer. Espérate. ¿Por qué está aquí? ¿Qué me puso esto? Yo lo siento claro, pero aquí tiene que ir. Y ahora quitamos a aquí. Ponemos a... ¿Dónde está claro? Aquí. Quitamos este. Bueno, pues ahora sí. Porque Kafka también tiene que estar aquí, la primera. Robin de las menos sexualizadas. No me acuerdo mucho cómo era Robin. Bueno, sí, más o menos. Bueno, Firefly tampoco, ¿no? Luciernagaa está cute, o sea, eso no está nada sexualizado. ¿No? O sea, vamos, si me dices que está sexualizado esa... ¿No? Hombre, ahora que estoy viendo... Pues Robin... Un poquillo, bueno, no tanto. Pero yo creo que Firefly... Firefly... Pues no está anunciada. No me sale en la Honkai Academy. ¿Estás segura que saldrá? No me sale anunciada. Según Honkai, Firefly es una... Firefly es una niña. Ah, bueno. Pero, por ejemplo, Aventurino sí me sale mencionado. Robin sí. Bothill, que no sé qué coño es, sí. Y los nuevos...
trazacaminos que me sale que van a ser de como el evento de Welt. Imaginación o algo así era. Me salen anunciados. Pero Firefly no me sale, ¿eh? Oh. ¿Puedo saber lo que hace Robin? A ver. Habilidades. Pum, habilidades. Ah, sí puedo. O sea, ¿ya se han anunciado las habilidades? Coño. Y de Bot Hill, que no sé quién coño es. También está anunciado. ¿Y de los tabibitos? Armonía. Generar armonía. También está anunciado. Coño. A lo mejor Firefly, como no está anunciado nada, no me sale. Firefly es una niña. Una niña muy bonita que... Ah, o sea, es una puta niña. Tiene que morir la puta niña. No podía morir una mujer algo más mayor. O sea, tiene que morir una puta niña, tío. Me encanta. Gracias, el juego. Hill y Robin salen en la 2.2. Entiendo. Pues no sé, pues eso. Que Knight, consígueme Hades. Aunque sea debajo de las piedras. Quiero Hades. Consígueme Hades, Knight. Lo tengo 28, tío. 48, puta madre. Knight, consígueme Hades. Así que bueno, pues voy a cortar el directo ya, chavales. Ya en el próximo directo mañana seguimos. Así que espero que os haya gustado este directo. Darle like, suscribiros y hasta la próxima.